creo en nadie que no esté en mi corazón. No creo en el sistema y mucho menos en represión. Lo único que he hecho yo es cantar hip hop en contra del sistema que esclaviza a mi nación. No creo en leyes que sirvan para callar la voz. La libertad, lo quieras tú o no. Nosotros estamos decididos en el nombre de Dios. El sacrificio de ser libre que Él nos regaló. Por los desenfrenos, las historias trágicas, la acumulación y reacciones dramáticas. Por renegar tu culpa tomando medidas drásticas. Por locos de ideología, pero en el brazo una espástica. Por todos los desesperados, por los que mantienen sus casas en pie pero su alma se ha derrumbado. Por todos los acorralados, entre la intriga divisionista, el abuso y la represión del Estado, bro. Por el reposo, el desastre y el destrozo. Por la injusticia, por la rabia y el acoso. Por tantas lágrimas y tantas miserias tuyas. Por un país triste y exterminado como en Faluya. No creo en nadie que no esté en mi corazón. No creo en el sistema y mucho menos en represión. Lo único que he hecho yo es cantar hip hop en contra del sistema que esclaviza a mi nación. No creo en leyes que sirvan para callar la voz. La libertad, lo quieras tú o no. Nosotros estamos decididos en el nombre de Dios. El sacrificio de ser libre que Él nos regaló. Son muchas las razones por las cuales hoy estamos aquí, pero un solo objetivo: apoyar la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. La libertad de todos los presos políticos y el enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda su oligarquía. Esto es Cubanos en Washington, D.C., un podcast que traerá un espacio para debatir y discutir los temas más importantes que estén sobre la mesa relacionados con Cuba y su libertad. Y aunque es cierto que para un cubano no hay nada como estar en su propia tierra, en Cuba, la que nos vio nacer, estos tres cubanos intentaremos, desde Washington, D.C., levantar bien alto la voz y demostrar que Cuba lo que necesita es ¡libertad! Hoy es 4 de febrero del 2023 y desde ya le damos la bienvenida a nuestro podcast Cubanos en Washington, D.C. Un espacio entre amigos para debatir sobre los temas que estén en tendencia, especialmente relacionados con Cuba y su libertad. Bueno, espacio entre amigos está bien, perfecto, porque somos amigos, pero ¿y de los enemigos qué? Porque que yo sepa, si se trata de cubanos, también hay enemigos que deberían estar incluidos y serían bienvenidos siempre y cuando haya respeto en los comentarios y en la atención que puedan darnos. Y por supuesto, fíjate, los enemigos, los amigos, pero no la ciberclaria ni los defensores del régimen. Me parece que esos aquí sí es verdad que no tienen nada que hacer. Exactamente. La lucha por la libertad de Cuba no se trata ni de izquierdas ni de derechas. Se trata de cubanos dignos que quieran libertad, que quieran pluripartidismo y que quieran una democracia en Cuba. Pero no estamos dispuestos a dialogar ni con comunistas ni con acólitos del régimen. Pero es bueno que hayas dicho eso de cubanos de izquierda o derecha, porque es que ni aquí mismo todo el mundo está, por ejemplo, en la izquierda o en la derecha. Aquí hay diferentes posiciones. No, por supuesto, porque se trata precisamente de educar a nuestros compatriotas en el ejercicio del debate. Porque a veces, lamentablemente, los cubanos en esa pasión que sienten, ¿verdad?, por sus propias ideas o por sus propios pensamientos, creen que cuando una persona discrepa de su opinión, pues es un ataque personal. Exacto. Y tenemos que aprender que estamos luchando precisamente en contra de una dictadura que nos quiere imponer los criterios. Por lo tanto, todos los criterios deben ser escuchados y todos deben ser deben de tener un espacio, ¿verdad?, para ser expuestos. Es que pretender que una Cuba libre no exista una diversidad de pensamientos es irreal. En una Cuba libre, como lo dijo Martí, una Cuba de todos y para el bien de todos, debe existir todo, o sea, debe haber cabida para todo tipo de cubanos que se base en libertad, en justicia, en derechos humanos y emita el pensamiento o el criterio que tenga acerca de su perspectiva de vida, sin tener temor a represalias por eso. Muy bien que haya citado Reinier a Martí, que acabó de cumplir 170 años el pasado 28 de enero, y este podcast, hoy 4 de febrero, pues yo creo que tiene en José Martí una de las principales inspiraciones, y esa frase de él, con todos y para el bien de todos, yo creo que resume lo que hemos estado hablando. Exactamente. Por supuesto, así que bueno, ya saben, menos las ciberclarias,
que igual pueden dar su dislike o lo que quieran, porque eso en definitiva nos conviene. Los views importan. Exactamente, Sí, por pero supuesto. no queremos aquí opinar o dialogar o intercambiar con ciberclarias ni con defensores del régimen, porque además sería perder el tiempo. Reniel, y Exactamente. lo que tú decías de que cubanos en Washington D.C. parecería ser intrascendente si se trata de un podcast que está en el ciberespacio y que llega a cualquier parte del mundo, ¿no? Y por lo tanto cualquiera podría pensar, bueno, ¿y qué importancia tiene de dónde se haga? Bueno, sí la tiene, tratándose de Washington D.C. Exactamente. Y yo te quería felicitar porque de hecho creo que la génesis de este podcast está en uno de los lugares de Washington D.C. y no precisamente un lugar honorable, no precisamente el Congreso ni la Casa Blanca, sino la guarida de la dictadura que se encuentra también en Washington D.C., donde nos conocimos en protestas. Y recuerdo a raíz del 11 de julio que tú hiciste la convocatoria de que nos mudásemos para ahí frente a la guarida para manifestarnos y protestar por todo lo que había ocurrido en la isla. Y yo me asusté cuando tú me hiciste esa petición porque dije, bueno, voy a tener que trasladar, volverme homeless, poner una casita de campaña allí frente a la embajada, pero tu idea evolucionó y me cuadra muchísimo que se mantengan las protestas y haremos convocatorias, pero evolucionó a que también tengamos un espacio donde podamos llegar a los cubanos en todas partes del mundo y a quienes no son cubanos, pero que también les interesa la causa de Cuba. Y que además podamos no solo llegar a sus casas, sino convocar desde aquí todas las manifestaciones, las protestas, incluso las conversaciones que haremos con congresistas y senadores. Y desde aquí los estaremos convocando, invitando para que participen junto a nosotros o para que nos acompañen desde nuestras plataformas digitales a ser partícipe de todo este activismo que se está haciendo acá a favor de la libertad de Cuba. Porque por supuesto este es un espacio muy importante. Aquí está precisamente el centro del poder de este país. Está el gobierno de este país, está el Congreso, está el Capitolio, está también, por supuesto, la Cámara de Representantes y de Senadores. Así que aquí es donde más tenemos que hacer énfasis nosotros para hacer nuestro lobby político, que es muy importante hacer lobby político. Exactamente, y además contrarrestar toda la propaganda comunista que a día de hoy existe acá en Washington D.C. y todas sus manifestaciones a favor de sus intereses erróneos. Y muy bien decías que aquí está el centro del poder, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero, porque exacto. hasta hace muy poco este país, para bien de la humanidad, era el país más poderoso de la tierra. Hoy ya eso sería un poco cuestionable, lamentablemente, porque se están minando las bases de esta gran nación. Pero es muy cierto, todavía este país tiene una influencia muy grande en el mundo y es importante que estemos acá. Se están minando las bases de este país y una de las minas más peligrosas que está teniendo es toda la penetración de Exacto. la perspectiva y las utopías comunistas que a día de hoy se están tratando de implementar, sobre todo en las escuelas, en las universidades, Exactamente. en la población joven, ¿no? En las nuevas generaciones. Bueno, Sí. sí. No, tienes razón en esto, Reniel. Yo sé que estamos deseosos de estar en materia, ¿no? En cuál va a ser el primer tema, pero estamos presentándonos. Y yo creo que es válido lo que acabas de decir respecto a que el comunismo, si es una amenaza o no es una amenaza, si en las escuelas, porque indudablemente cuando en el año 1989 caía el muro de Berlín, muchas personas pensaron que el comunismo había terminado. Había erradicado. Lo que nos hemos encontrado, lamentablemente, a 30 años después, es que el comunismo no había muerto y que el fantasma de aquel que hablaba Carlos Marx sigue dando vuelta por el mundo. Bueno, y cuidado, que no es un fantasma. Exacto, en aquel momento No es quizás un fue un fantasma. A día de hoy ya se ha materializado y ha Exacto. recobrado sus fuerzas como... Está muy vivo, sí, Exactamente. está muy vivo y lamentablemente este país, por supuesto, es un foco fundamental para el mal, porque precisamente por haber sido un baluarte de la libertad y un baluarte de los principios de la democracia, obviamente es un target para el enemigo comunista. Así que tenemos que, sobre todo nosotros que hemos vivido en un sistema como ese, tenemos que velar mucho para que este país no sea totalmente contaminado y mucho menos destruido. En efecto, yo repito muchas veces, y no es una frase mía, yo la tomé de alguien, no recuerdo quién, si me está viendo, pues dígamelo para concederle los derechos Para de autor. darle el crédito. Sí, la cuestión es que yo muchas veces digo en lugares de aquí en los Estados Unidos que yo vengo del futuro y la gente me abre los ojos así. Sí. Y entonces yo explico que es que vengo de la Cuba comunista, porque lamentablemente si las cosas van por el camino que han tomado, pues entonces las cosas Esperemos que hemos vivido no. en Cuba podrían repetirse acá y hemos visto algunos panoramas ya que no nos gustan mucho. Esperemos que no, esperemos que este país todavía esté a salvo
y que podamos seguir haciendo más para que realmente el comunismo no llegue a contaminar completamente esta nación que ha sido, como decía, baluarte en la defensa de los principios de la democracia y de la libertad. Sí, lo cierto es que, y antes de entrar en el tema, todavía estamos en la introducción de nuestro primer podcast, y esto hay que celebrarlo y hay que introducirlo bien. Decíamos que vamos a servir para convocar a nuestros amigos en los Estados Unidos, a ustedes mismos que nos están viendo acá, y muchas veces pues las convocatorias tendrán que ver con Cuba, y uno de esos lugares será obviamente ese lugar que todavía es la guarida del sistema. Yo tengo la esperanza de que algún día sea la embajada de los cubanos realmente, pero creo que será escaso el podcast en que no tengamos una convocatoria para invitar a nuestros amigos a que vengan a Washington DC, y que esto no sea solamente un contacto virtual, sino que podamos tocarnos y ustedes sepan que somos de carne y hueso, que no somos avatars. Y queremos pues invitarles ya a la primera convocatoria, porque hoy es 4 de febrero y en 20 días, 24 de febrero, se va a cumplir un aniversario más del derrumbe de las 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Y nosotros hemos hecho vigilias ahí año tras año, donde con las fotos de los 4 que murieron en esas avionetas. 4 héroes. Esos 4 héroes. Esos 4 mártires. Sí, entonces, ya que este es el primer podcast antes del próximo 24 de febrero, pues les estamos invitando, vengan a la vigilia en la que estaremos seguramente allí con varios otros amigos de Washington DC para recordar a nuestros hermanos que murieron y que no murieron en vano y que salvaron, por cierto, muchas vidas en el mar, muchas vidas de las cuales puede ser usted ahora mismo que nos está viendo. Exacto. Bueno, y ahora sí vamos a entrar ya en el tema que vamos a estar tratando hoy en nuestro primer podcast de cubanos en Washington DC. Y es un tema que está bien candente sobre la mesa. Bueno, hay muchos temas candentes, pero cuando yo les diga cuál es, usted me va a dar la razón. A ver. Es el tema de la inmigración. O sea, la inmigración de los cubanos hacia los Estados Unidos es un tema que ahora mismo está sobre la mesa y que es tema boom, como digo yo, ¿verdad? Y por supuesto, precisamente por la crisis migratoria que se creó durante el año 2022 y que, en mi opinión, fue propiciada por el gobierno de Biden, por el gobierno demócrata que tiene precisamente ahora este país, abrió las puertas para la entrada de cientos de miles de inmigrantes cubanos y de otros países y se creó esta crisis migratoria, por supuesto, que yo digo es una crisis migratoria autocreada. Sí, pero les voy a decir que esta crisis ha roto récords. O sea, la cantidad de cubanos que han entrado a este país o que entraron a este país durante el año 2022 rompió récord completamente. Es incomparable incluso con las grandes crisis anteriores, como la crisis de 1980 o la crisis del Mariel, la crisis de 1994 o la de los balseros y la del 2015. Así que fíjense, yo nada más que voy a dar aquí algunas cifras que tengo por acá, que a lo mejor ya incluso han aumentado o algo así, ¿verdad? Pero estas cifras dicen que durante el año 2022 entraron nada más y nada menos que 224.607 cubanos. Eso es conservador. Fíjense, y dicen que ya iniciando el año 2023, en enero, fueron 29.872 cubanos. Wow, y tristemente esas cifras no recogen los cubanos que aún están alrededor de toda Centroamérica, en camino hacia los Estados Unidos, y además los que tristemente han perdido la vida intentando llegar acá a los Estados Unidos. Hay cubanos que llevan meses, después que lo vendieron todo en Cuba, todo lo poco que tenían, lo vendieron para invertirlo en su salida y tratar de llegar a este país. Algunos llevan 6 meses, 7 meses, y los atrapó en medio de esto, pues, el anuncio de Biden de que no iba a entrar ni un cubano más, ni un venezolano más, que había sido el primer anuncio, ni un haitiano más, ni un nicaragüense más. Porque la realidad es que después de haber propiciado las puertas abiertas de la frontera, cerró de repente. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Y nuevamente una administración demócrata deja mal parados a los cubanos y a la buena del Señor. Exactamente, porque precisamente durante el año 2015, cuando se creó aquella crisis grande de todos estos cubanos que vinieron a través de Centroamérica para los Estados Unidos, fue precisamente Obama el que tomó una decisión que dejó paralizado a todos los cubanos. Así mismo, en el 2016. Sencillamente, sin avisar, sin previo aviso, terminó de un solo golpe con la política de los pies secos, pies mojados, que estaba vigente desde el gobierno de Clinton. Y bueno, ya sabemos, Clinton pues también puso esta política para de alguna manera frenar también la migración de los cubanos hacia Estados Unidos, que
era libre. O sea, usted podía llegar a los Estados Unidos, ya fuera que lo atraparan en el mar o que tocara tierra, usted podía llegar y podía tener un estatus legal gracias a la ley de ajuste cubano. Y vale resaltar que todas estas administraciones han sido demócratas. La Todas. Clinton, la de Obama y por supuesto la administración vigente de Joe Biden. Exactamente. Es cierto que Bill Clinton pues entonces dijo, no, solamente los que pisen tierra. Y entonces, lamentablemente, los que... Fue una restricción, o sea, Fue una restricción para la situación que en ese momento porque, existía. En el año 1994, como dijimos, se inició aquella crisis grande, la crisis de los balseros, que pensábamos que era una gran crisis, pero comparada con esta no. Y es cierto que Obama entonces fue más allá que Clinton, porque Obama dijo, ni por mar ni por tierra, se acabó ese beneficio que teníamos en ese momento. Seco, ni pie mojado. Y por supuesto no pensó tan siquiera en la cantidad de cubanos que quedaron varados por todo Centroamérica rumbo a México e incluso para la cruzar frontera de México con los Estados Unidos. O sea, fue un gesto bastante cruel y yo creo que fue además un gesto vengativo. Por supuesto. Porque precisamente los cubanos, sabemos que el exilio cubano en los Estados Unidos vota principalmente republicano y en ese momento pues votaron contrario, ¿verdad? Al Partido Demócrata. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que fue una especie de acción vengativa en contra del exilio cubano. De todas formas, y perdonen que discrepe, ¿no? Un poquito de ustedes, pero ustedes acá han dicho que esto lo propició Biden, que abrió la frontera, que ha sido... Yo no cuestiono eso. Lo que sí cuestiono es que yo creo que la causa de la estampida de los cubanos no tiene que ver con un gobierno determinado en los Estados Unidos, sino con la situación que hay dentro de Cuba donde hay una dictadura. No, esa dictadura es la que ha hecho que nosotros tres ahora mismo estemos acá en Washington DC, pero es también la causante de que todos nuestros hermanos quieran también salir de Cuba igual que nosotros, porque no, o sea, a falta de conseguir la libertad allí, lo que queda es buscarla en otra parte del mundo, ¿no? Bueno, pero en eso no discrepamos. O sea, sabemos que todas estas olas migratorias han surgido precisamente porque en Cuba existe una dictadura. Mira, y los cubanos quieren librarse de algún modo de esta dictadura. Claro, lo ideal no sería precisamente eso. Lo ideal no sería que los cubanos siguieran votando con los pies como hasta ahora lo hemos hecho. Y me incluyo yo, aunque quiero aclarar también que no todos los cubanos emigran en las mismas condiciones. Hay cubanos que tenemos que emigrar porque de alguna manera nuestra vida se vuelve inconsistente dentro del régimen. La persecución y el acoso y demás aumentan y por supuesto pues tenemos que de alguna manera salir de ahí porque nuestras vidas pueden correr peligro, pero lo ideal sería que el pueblo de Cuba se decidiera de una vez y por todas a luchar por su libertad dentro de la isla, terminar con ese régimen y una vez terminando con ese régimen pues todos los males se acaban. Yo quisiera aclarar algo ahí y es que de hecho los cubanos emigran por la situación terrible que se vive en Cuba, eso está claro, pero no solo emigran por la situación tan irresistible, ¿no? que se vive en el país, sino que también la dictadura induce a que los cubanos vean como el emigrar es la única solución a todos sus problemas, producto de que ellos han entendido que es un negocio bien redondo, del cual pueden esperar muchísimas regalías con el exilio cubano y por supuesto todo lo que se genera alrededor de las personas que están fuera de Cuba y sus familiares que tienen, familiares y amigos que tienen dentro de la isla. Es una válvula de escape y es un gran negocio. Exactamente, es una válvula de escape y un gran negocio. Un negocio que ellos controlan muy bien, que incluso están controlando a día de hoy la migración ilegal que se produce por toda Centroamérica. Por supuesto que sus tentáculos están ahí presentes y que nadie dude que ellos son los que controlan todo eso. Yo creo que en eso, pues, si bien es cierto que la administración de Biden había abierto prácticamente la frontera y que propició todo eso, pues ahora ellos deben darse los pelos, ¿no? Porque de repente los coyotes y todo ese sistema de tráfico humano que estaba organizado por ellos se les ha caído. No, hay una cosa, si ustedes se ponen a analizar, las crisis migratorias en Cuba han surgido precisamente en momentos en los que la válvula de escape ha estado cerrada. O sea, casi que tenemos ahí una explosión de la olla de presión, ¿verdad? Pues parece que Biden quiere apretar la válvula. Estados Unidos, sobre todo, como ya decíamos anteriormente, con gobiernos demócratas, ¿qué hace para facilitar la cosa? Abre la válvula de escape y entonces surgen estas crisis migratorias. Ahora mismo lo habíamos visto en el 11 de julio. Estaba bien apretada la situación para el régimen. Ya prácticamente veíamos un desenlace con aquel pueblo que se lanzó, ¿verdad?, a las calles a pedir libertad. A exigir libertad. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente el gobierno de Estados Unidos que tenemos hoy en día abrió las puertas y yo digo que es casi que una componenda con el régimen, ¿no?
todos estos miles de cubanos que han salido pues han tenido las puertas abiertas para venir y por supuesto esto de todas las maneras posibles alivia la situación del régimen que hasta ese momento era bastante Yo seria. creo que es algo bien importante eso que usted acaba de decir, y es que el 11 de julio, el día de la rebeldía cubana para muchos, fue producto no solo de las situaciones económicas y sociales que se vivían en el país, sino de algo bien importante, y es que el país estaba atravesando una crisis del COVID, donde había un confinamiento que no se podía ni entrar ni salir del país y prácticamente ni entrar ni salir de ni siquiera los barrios. Y fue esto lo que trajo como consecuencia que existiera un estallido social sin precedentes en la historia de nuestro país. Claro, te recuerdo algo, Reinier. Si bien es cierto lo que estás diciendo, que la olla de presión pues estuvo no a punto de explotar, explotó y la gente salió a las calles, pero el gran problema de Cuba no fue el COVID, sino la dictadura. El confinamiento que existía, exactamente. Un confinamiento en dictadura. En que no es lo mismo que un confinamiento en democracia. Exactamente. Exacto. Pero tomando 2 puntos, no quiero que se me vayan. Mencionaste ahorita la frase de que los cubanos votan con los pies, que es una frase que, bueno, también si el que la acuñó nos está viendo, pues envíanos su nombre para darle los derechos de crédito. Lo cierto es que se lo va a tener que mandar también a la revista The Economist, porque The Economist publica cada año los vaticinios en un número especial sobre el nuevo año, y precisamente en lo que dedican a Cuba, un artículo que se publica sobre Cuba, una autora mexicana, pues ella titula el artículo con esa frase: los cubanos votan con los pies. Y ese fue su resumen de Cuba en el año 2022 y el vaticinio de lo que viene en el 2023. Lo cual corrobora que este tema que estamos tratando aquí como primer tema de nuestro podcast, pues es un tema que trasciende a los cubanos, ya que fue así tomado en The Economist. Pero incluso The New York Times publicó en diciembre un artículo, en este caso Francis Robles, que es la que escribe sobre el tema de Cuba, donde ella dijo que si la tendencia continuaba, Cuba se iba a despoblar. Imagínate. Se iba a despoblar. Eso era una cosa que quería tomar ese punto. Bueno, Cuba ya se está despoblando, No, ¿no? sí. Lamentablemente. Sí, ese era un punto a partir de esa frase que dijiste de que los cubanos votamos con los pies. Y lo otro, bueno, le estamos tirando fuertísimo a las administraciones demócratas. Bueno, aún no hemos empezado. No hemos empezado. Sí, pero por eso estamos creando como no el terreno para bueno, sí, pero para exigirles hay un problema con esto, que tomen una postura real. bueno, eso ahí sí. Ese es el tema. Ahí o sea, sí, no es una cuestión de tirarle o de enjuiciar de una manera, no, criticar. No, es una cuestión de exigirle, primero como comunidad cubana, segundo como ciudadanos americanos. Sí, porque Bueno, pero perdón. Y es triste que una administración, sea la que sea, no tome en cuenta la exigencia de su comunidad y sí tome en cuenta la exigencia o la postura del régimen, de una dictadura que está demostrada que es una dictadura criminal, que es asesina y que para nada representa los intereses de los Pero no pueblos. es solamente para exigirle, también es para criticarle, porque precisamente es parte de nuestro derecho poder criticar al poder. Por supuesto. ¿Verdad? Pero, o sea, lamentablemente en Cuba el poder no puede ser criticado. Si lo criticas, pues por supuesto tienes malas consecuencias, pero aquí, que todavía estamos viviendo en un país de democracia, pues sí podemos hacer críticas al gobierno que esté, ¿verdad? Pero, y hacerle exigencia. Pero yo creo que también debemos ser objetivos en el sentido de que nos guste o no nos guste la actual administración, todavía le quedan 2 años. Y yo en esos 2 años no voy a sentarme a esperar a ver quién llega al poder en los Estados Unidos en el 2024. Porque con la situación que hay en Cuba, si me siento a esperar qué va a pasar de aquí al 2024, bueno, pues se va a despoblar, que es la tendencia, ¿no? No, el tema es el siguiente, Pastor. Nosotros no esperamos que la administración demócrata tenga una respuesta favorable para el pueblo de Cuba. Pues yo sí la espero. Usted sí, desde un optimismo que aplaudo. Nosotros no, cuando me refiero a nosotros, digo yo, él y yo que tenemos en eso, estamos de acuerdo, coincidimos, exactamente, pero eso no significa que vamos a parar. Por supuesto que no vamos a parar de exigir libertad para nuestros presos políticos, libertad para el pueblo cubano, pero es producto de que gracias a la forma de gobierno que existe en este país, no solamente la administración vigente quien tiene poder, aquí también hay un Congreso que nos representa y que escucha nuestros reclamos, y es a él, a la mayoría republicana que a día de hoy tenemos en él, a la que yo apelo, porque incluso esa ley de ajuste cubano que nos ampara a los cubanos y nos da la facilidad de tener una legalidad, un estatus legal en este país, fue basada en un gobierno, o sea, en una administración demócrata, pero impulsada
y aprobada por una mayoría republicana en el Congreso, que es algo que muchas veces la gente no domina. Exactamente. Por eso es que no vamos a dejar de pelear, pero A mí me las direcciones Sí. o a quienes vamos dirigidos puede ser desde diferentes puntos de vista. A mí me porque alegra que yo tú- no creo que la administración demócrata tenga ninguna voluntad política No, para yo tampoco lo el creo. bienestar del pueblo A mí cubano. me alegra que tú menciones el Congreso y aquí volvemos a que estamos en Washington DC y esto nos da una oportunidad de tocar las puertas de los Exactamente. congresistas y de los senadores. De congresistas, senadores y todo aquel que nos quiera escuchar. Sí, y la comunidad cubana es sumamente privilegiada porque tenemos 11 congresistas cubanos americanos y 3 senadores Y 3 cubanos senadores, americanos. exactamente. ¿Qué otra comunidad de Latinoamérica tiene esta posibilidad? No, y realmente ha sido así históricamente. O sea, siempre hemos tenido representantes, hablando, ¿no?, de la manera de la comunidad, representantes de nuestra comunidad, cubanos dentro de la política de este país. Pero te voy a decir una cosa. Yo coincido con Reinier en cuanto a esto de que debemos seguir incidiendo, como dices tú, para que este gobierno nos escuche, aunque realmente no creemos que este gobierno tenga verdaderamente voluntad política de resolver los problemas de Cuba. Y creo que lo demostró el 11 de julio de 2021, cuando no hizo absolutamente nada ante los reclamos de miles de cubanos que nos reunimos aquí en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, exigiendo o pidiendo que el gobierno de los Estados Unidos se sensibilizara con la situación de lo que estaba ocurriendo en Cuba y con todas las manifestaciones. Biden sencillamente no respondió. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ya lo estamos aquí analizando. No, es que creó una crisis migratoria abriendo la válvula de escape precisamente para beneficiar al régimen cubano. ni siquiera no fue que no nos escuchó. Es que el problema es que nos atendió y nos trató diplomáticamente, se rió de nosotros porque escuchó nuestros reclamos, pero no los atendió, no hizo nada por ellos. Menos mal Y no fue solamente nuestros reclamos, nuestros congresistas estuvieron ahí y apoyaron el reclamo de nuestros pueblos e intentaron llevar ese mensaje a la Casa Blanca, el cual no fue escuchado. Yo te entiendo, no hicieron nada a favor de lo que estaba reclamando la comunidad americana, la comunidad cubana americana. Yo estaba a favor del pueblo de Cuba. Yo estaba también en esos días posteriores, todos, ¿no? posterior al 11 de julio y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo pues también, incluso quizás recuerden hasta nuestros rostros, ¿no? Seguro. Y yo sinceramente me sentí sumamente triste cuando estábamos allí frente a la Casa Blanca, quizás ustedes lo recuerdan, y de repente pidiendo que algunos de nosotros fuésemos recibidos, y lo que sucedió fue que el helicóptero de Joe Biden pues elevó vuelo, y recuerdo que hicimos hasta un performance porque no nos quedaba más remedio y nos tendimos al suelo para que nos viera allí tendido, tratando de simular un SOS. No sé si él habrá mirado y nos habrá visto, pero para mí fue frustrante estar allí frente a la Casa Blanca pidiendo que fuésemos atendidos y ver el helicóptero yéndose. Helicóptero que, por cierto, si escuchan en algún momento, en alguno de los podcasts, un helicóptero, pues den por seguro que es el helicóptero de Biden. El helicóptero presidencial Estamos muy pasando cerca, por encima, ¿no?, Pero de donde estamos ubicados. a lo que voy, yo también me he frustrado igual que ustedes. Pero el punto es, le quedan 2 años a esta administración. Esta es la que hay. Ojalá que pasen rápido y ojalá que no se repita en el 24. Y una frase muy cubana, que ustedes la conocen muy bien, es: con estos bueyes hay que arar. Esa frase no me gusta a mí cuando se utiliza en Cuba. Un cubano que diga, no, con estos bueyes hay que arar. No, por 64 años esos bueyes nos han comido el país. Pero en los Estados Unidos, yo creo que la frase puede ser un poco más aplicable. Con estos bueyes de la administración Biden hay que arar. Y nos quedan 2 años con ellos. Si yo voy a incidir y voy a decir, bueno, voy a incidir, pero no tengo esperanza, bueno, pues mejor me voy de vacaciones. Pero no se trata de eso. Así. Yo Es sencillamente ser objetivos. Vamos a empezar siendo objetivos, pensando en que precisamente la agenda Biden no es la agenda Biden. Bueno, transfórmala. Es la agenda Obama. Y ya todos sabemos en qué consiste la agenda Obama, ¿verdad? Con respecto a la dictadura. ¿Qué hizo Obama para derrocar la dictadura? Bueno, pues sencillamente se sentó aquí a conversar con representantes de la oposición cubana, a los cuales les garantizó que no iba a negociar nada con la dictadura, y fue mentira porque incluso ya en ese momento estaba dialogando con la dictadura. ¿Cuál fue una de las concesiones que le dio? Precisamente entregarle a la dictadura a los 5 espías, ¿verdad?, que estaban muy relacionados precisamente
con todos estos sucesos tristes que vamos a estar celebrando dentro de poco. Pero para que ustedes vean que aquí no hay nada que sea blanco y negro y que a veces las cosas son grises, para mí uno de los documentos más emblemáticos de los últimos tiempos fue el discurso que el presidente Barack Obama dio nada menos que en el Gran Teatro de La Habana, donde comenzó precisamente con los versos de José Martí, cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Discurso para que fue parte, me da su mano franca y para el pueblo que me arranca. Fue parte del show, pastor. Fue parte del show, de la política, incluso del carisma y la oratoria que caracteriza Yo te voy a ser sincero, Barack Obama. Yo estaba a punto, o sea, al final del día, ¿qué resolvió? Porque incluso Barack Obama, muchos paran de decir, sí, pero él le cuestionó a Raúl Castro acerca de prisioneros políticos. ¿Y qué hizo Raúl Castro? Se rió en su cara. Se rió en su cara pidiendo una lista que por supuesto nadie le iba a entregar, pero no por eso dejaba de existir. Yo creo porque incluso usted estaba detenido en esos días, producto de la visita de Obama. Entonces, al final del día, ¿qué resolvió la visita de Barack Obama en Cuba? Tal vez por eso. Nada, fue puro show, puro política, que política inservible. En el aspecto personal, después de haber pasado 3 días trancado y sin comer nada, literalmente, al yo salir sin saber lo que había sucedido afuera, y salí porque todo salió bien afuera, para ellos, ¿no? Por lo menos pudieron controlar el teatro. Pero cuando yo salí y me di cuenta y leí el discurso de Obama, yo me emocioné. Y yo dije, concho, pasé 3 días trancado, pero qué bueno que el presidente de la mayor nación del mundo vino aquí mismo adentro de ellos y nos dio este discurso al pueblo cubano. Fíjate si es así y que les dolió el discurso, que únicamente se pudo ver cuando salió en vivo. No lo volvieron a retransmitir. Y yo soy testigo porque me lo quitaron en una de mis entradas a Cuba, porque yo hasta que salí como refugiado en el 2016, entre el 2013 que quitaron la Carta Blanca y el 16, tuve varias entradas y salidas de Cuba. Y recuerdo que uno de los documentos que me quitaron, porque lo vieron como un documento contrarrevolucionario, era el discurso de Obama, que yo lo llevaba, y te tengo que confesar que lo llevaba adrede, para ver si lo toleraban o no lo toleraban. Para mí, el presidente de la mayor nación del mundo que se metiera en La Habana después de décadas sin que un presidente norteamericano fuera a Cuba y dijera la verdad, hiciera un llamado a la libertad y que los cubanos, esto quizás suene antipatriótico, pero llenaron de banderas americanas La Habana, pues para mí tiene un mensaje. Lo que yo pienso, es que la administración Obama hizo esto en su segundo mandato, no en el primero. Tal vez porque pensaron que si lo hacían en el primero, pues no tomaban el segundo. Y esto trajo como consecuencia que probaran esta política que en Cuba llaman la política de la zanahoria, a la que le temen tanto como a la política del garrote, pero Obama la dejó para el final. Y entonces lo que consiguió fue prácticamente nada. A mí me parece... Y lo único que consiguió fue que unos días después marcharan en la Plaza de la Revolución los reclutas. En la mal llamada Plaza de la Revolución, en la Plaza Cívica. La Plaza Cívica, perdóname que te diga que me parece que ellos le temen más a la política del garrote que a la zanahoria. Yo creo que sí, porque de hecho ellos no creo yo que le hayan tenido tanto temor a Obama como tampoco se lo tienen a Biden. Fíjate, si tú te pones a comparar, por ejemplo, la recién pasada administración de Trump, perdóname, pero la dictadura estaba bien acobardada. Tenían temor de las medidas que Trump estaba tomando, que además yo creo que eran muy eficientes. Al punto de que todavía Biden no ha podido quitar esas medidas, ¿verdad? De hecho, sucedió lo del 11 de julio y eso hizo también que Biden se frenara a quitar todas las medidas que Trump había puesto en contra del régimen. Te voy a decir algo. Yo estoy segura que si el escenario del 11 de julio hubiera sido diferente, en vez de haber sido Biden el presidente de los Estados Unidos, hubiera sido Donald Trump, la dictadura se hubiera acabado. Bueno, señores, hay algo habría que verlo, pero eso era así porque Donald Trump llevaba una política bien definida en contra de la dictadura, sobre todo para quitarle el oxígeno a la dictadura. Hay algo que tiene que quedar claro en la mente de todos los cubanos, y es que con dictadores no se dialoga, no se negocia y no se hacen concesiones. No ha servido de nada cuando se ha intentado pactar o llegar a algún tipo de trato diplomático con esos asesinos, porque ellos no lo respetan, no cumplen las condiciones que se imponen y terminan burlándose de todo aquel que intente tener una mano blanca o blanda con ellos. La única forma que nosotros tenemos de acorralar a la dictadura es primero cerrando todas sus fuentes de ingresos y eliminando todo tipo de relaciones con ellos, porque con dictadores no se dialoga, con terroristas no se negocia y con asesinos no se tiene concesiones.
Eso es bien importante. Sí, yo voy a decir algunos puntos para que no se me vayan. Y es que, bueno, honor a quien honor merece. Así como dije ahorita que me sentí frustrado, tirado sobre la hierba, en el césped, ahí frente a la Casa Blanca, al ver el avión de Biden, el helicóptero de Biden volando sobre mi cabeza sin recibirme, pues el señor presidente Donald Trump, tengo que decir lo contrario. Me recibió a mí siendo un refugiado cubano, y agradezco muchísimo, en el 2019 en una cumbre de libertades religiosas que se celebró en Washington DC, y me escuchó y me preguntó incluso que qué creía yo del nuevo presidente, y tuve allí el nuevo presidente de Cuba. Sí, del nuevo presidente de Cuba. Tuve que decirle el nuevo supuesto presidente. Sí, perdóneme que me disculpe, señor presidente, pero en Cuba no hay ningún nuevo presidente porque ese es un puesto a dedo. Exactamente. O sea que él me recibió. Ahora bien, una cosa no quita la otra. La dictadura sigue allí. La dictadura sobrevivió a Obama y la dictadura sobrevivió Bueno, la dictadura a sigue allí, pero es que la dictadura no es responsabilidad de los Estados Unidos. La dictadura es responsabilidad de los cubanos. Por supuesto, pero además que la de dictadura eso, esté ahí por 64 años es única y exclusivamente responsabilidad de nosotros, que no hemos hecho lo suficiente, tanto como exilio como el pueblo en Cuba, para tumbar esa dictadura. Sí, pero no podemos pretender que alguien venga a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente proactivos para luego esperar que quizás tener un amparo de, por supuesto, los Estados Unidos de América y las organizaciones internacionales. Pero no podemos pretender que las organizaciones internacionales vengan a resolver el problema para entonces nosotros luego llegar, ¿no?, a lo que es ya el final de la caída de la dictadura. Bueno, hay una cosa importante en esto. Ciertamente la dictadura no se ha caído, lamentablemente, en 64 años. Pero no me puedes negar que las manifestaciones del 11 de julio, que han sido hasta el momento, ha sido el evento más importante en cuanto a la rebelión del pueblo cubano en contra de la dictadura. Fue una combinación de factores. Estuvo el factor de la crisis sanitaria por el COVID. Estuvo, por supuesto, que Cuba fue aislada totalmente, ¿verdad?, el confinamiento de Cuba. Pero también estuvo ahí como factor las medidas de Donald Trump, que fueron muy eficientes en contra de la dictadura. Exactamente, que tenía la dictadura acorralada. Entonces, yo sí sostengo y creo que si el 11 de julio del 2021 hubiera ocurrido con la administración de Donald Trump vigente en los Estados Unidos, sencillamente hubiera sido totalmente el contrario. Y ahí Biden tuvo todas las cartas sobre la mesa, la posibilidad, la realidad idónea para representar al pueblo cubano, y se burló de nosotros. Pero lamentablemente nos vamos a quedar con la duda porque el que estaba no era Donald Trump, sino Biden. Por supuesto, pero lo que estábamos viendo era precisamente el actuar de Donald Trump, que lo estaba haciendo muy bien, y además de eso, su solidaridad con el exilio cubano. Exactamente. El apoyo del presidente Donald Trump al exilio cubano, que fue muy importante. Fíjense qué cosas suceden en la vida, ¿no? Yo decía ahorita que Obama utilizó la política del garrote, de la zanahoria, y sigo y repito, ellos le temen tanto, no sé si le temen más al garrote que a la zanahoria, pero Obama lamentablemente esperó a su segunda administración y a los 2 últimos años para sacar la zanahoria, y a Donald Trump le pasó lamentablemente lo contrario. Donald Trump no pudo tener un segundo mandato para vivir un 11 de julio. Ahora, pero fíjate, Donald Trump no pudo tener un segundo mandato. O sea, Donald Trump no pudo tener un segundo mandato, pero no fue producto de la política que aplicó en Cuba, sino fue producto de las malas intenciones y las gestiones dudosas que los demócratas crearon alrededor de las elecciones. Pero espérate un momento, porque tú estás hablando de una política de zanahoria, de la zanahoria del conejito, pero esa política hipócrita de Obama, que yo la considero hipócrita, se revirtió totalmente cuando así, de buenas a primeras, eliminó la política de pie seco, pie mojado, que favorecía de alguna manera a la inmigración cubana. O sea, ahí hay un contraste bastante grande entre una política, entre una posición política y otra. Yo pienso, como decía Reinier ahorita, que todo fue un show. Tú estabas preso cuando Obama yo estaba presa en mi casa. Estaba rodeada en mi casa por agentes de la seguridad de Estado. Yo no podía asomar ni la nariz. Yo pude ver presa en mi casa el discurso de Obama, así muy bonito. También pude ver el show de Obama en la casa de Pánfilo. Y luego pude ver a Obama sentado allí en el Latino, viendo el juego de pelota con el tirano al lado. Y también vi cuando Raúl Castro le cogió la mano para levantarse. O sea, para mí todo fue un espectáculo. Más nada que eso. Obama parecía un showman. Mientras tú estabas preso, yo estaba presa en mi casa, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo no creo realmente que haya habido una intención política
de revertir lo que está pasando en Cuba, de cambiar ese sistema. Dicen... No la tiene Biden, que está representando a la agenda Obama, y no la tiene Obama, pero obviamente. los defensores de la Pero no la política... tuvo. No la tuvo y no la tiene, porque es que, como te digo, su agenda es la que está vigente. Los defensores de la política de Obama a Cuba, o sea, de la política de la zanahoria que usó Obama, pues nos dicen es que lamentablemente pues la usó al final de su mandato en los 2 últimos años y no tuvo tiempo de ver el resultado. Y lo mismo decimos de Donald Trump. Donald Trump pues hizo sus medidas, pero no tuvimos tiempo de ver el resultado. Bueno, no tuvimos tiempo, pero fue diferente porque Donald Trump no sabía que no iba a tener un segundo mandato. Tal vez hubiera tenido un segundo mandato porque fíjate, él empezó a tomar esas medidas en su primer mandato. Si hubiera tenido un segundo mandato, hubiera tenido tiempo. Me parece que Obama, de manera hipócrita, como para que quede, algo hizo por Cuba, aunque sea la política. Lo cierto es que para bien o para mal, y aunque ustedes pues están cuestionando o criticando, o estamos a la actual administración, aunque yo le doy el beneficio de la duda y pienso que los 2 años que le quedan los puede aprovechar, pero lo que tenemos que, si somos objetivos, analizar es que por lo menos 12 administraciones, quizás 13 ya, han pasado en los Estados Unidos mientras la dictadura cubana se mantiene ahí en el poder. Pero, esto me recuerda el cuento de Monterroso, el minicuento, que dice, cuando desperté, todavía el dinosaurio estaba ahí. Estaba ahí, exacto. O sea, ahí sí, en el poder. Pasando administraciones demócratas, administraciones republicanas, unos defienden al republicano, otros defienden al demócrata, pero la dictadura sigue ahí. Y lo más gracioso, haciendo lobby. Lo mismo en las administraciones republicanas que demócratas, con más suerte en las demócratas que en las republicanas. Por eso tenemos que intentar impulsar. O sea, llegar a tener más representatividad política. Exacto. En este país, en la administración que sea, en eso estamos de acuerdo. Intentar que nuestros políticos entiendan que la forma más eficiente de acabar con la dictadura es acorralarla. ¿Y cómo la podemos acorralar? Pues cortando todas sus fuentes de ingresos, cuyas fuentes de ingresos principalmente vienen de todos los negocios que hay con el exilio cubano acá en los Estados Unidos, que son las agencias de viaje, las agencias de envío de paqueterías y remesas, que ya las remesas no se pueden enviar de una forma legal, pero aún así se siguen haciendo. Y por supuesto, todo este turismo que hay descaradamente con Cuba. Eso hay que tratar de erradicarlo, porque una vez que cortemos sus fuentes de ingresos, ellos se van a ver afectados. Por supuesto, y volviendo entonces ahora acá de nuevo al tema que nos ha convocado hoy acá en nuestro podcast, que es el de la inmigración, también regulando la inmigración. Bueno, y ya sabemos que Biden ha tratado de regular la inmigración de esta autocrisis, porque yo la llamo así, que es una autocrisis del Partido Demócrata. No, usted la llama y es una crisis creada, o sea, por el Partido Demócrata, por su mala administración. Exacto. En temas migratorios. Pues Biden hizo mano del título 42 que fue usado por el presidente Donald Trump y que en su momento fue muy criticado precisamente por los demócratas. Lo cual demuestra que todo el mundo tiene derecho a cambiar. Sabemos. Biden se volvió trumpista de repente. Sabemos. Pastor, por favor. Y me da esperanza. Sabemos de la hipocresía muchas veces de los gobiernos demócratas en hacerse los que son buenos con los emigrantes y vamos a abrir las puertas para todo el mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando la cosa de verdad se pone en su punto, pues sencillamente ahí es donde ellos muestran su peor cara. Entonces, esta crisis que ellos permitieron que ocurriera, de alguna manera hay que frenarla ahora, ¿no? Y Biden echa mano a este título 42, que es una especie de programa de parol, o es un programa de parol, que le permite a las personas poder aplicar a él desde sus propios países y, por supuesto, le cierra las puertas a todos aquellos que vienen en camino. Una iniciativa que en su momento fue duramente criticada por las administraciones y el Partido Demócrata. Exactamente. Ojo con eso, ¿no? Bueno, pues este programa de parol. Y entonces a día de hoy la utilizan para resolver un problema que ellos crearon. Exacto. Este programa de parol que le cierra las puertas, que le cierra las puertas a los que vienen en camino por toda esta ruta, llegando hasta la frontera de México con Estados Unidos, da la posibilidad de la entrada de 30,000 inmigrantes al mes, que por supuesto no van a ser solamente cubanos, porque este programa de parol estaría abierto para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. Sí, los venezolanos fueron el proyecto piloto. Exacto, fueron la primera parte, pero... ¿no? Sí. Por eso el día que el presidente Biden fue a la frontera para anunciar la ley,
Alejandro Mayorkas, que bueno, a veces no hay Peor cuña que la de Peor Bruno cuña, Palo, ¿no? Cuña que la del mismo palo. Sí, pues dijo que la política que había sido ya probada con Venezuela había sido un éxito, por cuanto se había reducido a un 90% la cantidad de inmigrantes venezolanos que llegaban a la frontera. Bueno, claro, si no se les permite entrar, ¿cómo no va a ser un éxito, no? Pero lo triste de esto es que yo lo que veo es que tratan tardíamente de resolver un problema, pero a Cuba, sin embargo, la están mirando no desde el punto de vista de los derechos humanos, la están mirando desde el punto de vista de problemas migratorios, poniéndolo al mismo nivel de Haití. No tengo ningún problema con nuestros hermanos haitianos, ¿verdad? Creo que los haitianos también tienen problemas que resolver, pero el problema de Cuba es otro problema, que no tiene nada que ver con el problema de Haití. Y lo que a mí me parece es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Cómo abrir un programa de paroles para Cuba sin reabrir la oficina para refugiados políticos en La Habana. Porque tenemos que reconocer que muchos de los que han salido de Cuba, como ya creo que tú decías, pues no han salido o no hemos salido De la misma manera. porque queríamos salir, sino porque tuvimos que salir para poner a salvo nuestra vida. Y hay muchos activistas de derechos humanos que no hubieran querido salir, pero que han tenido que salir para poner a salvo su Y vida. que ahora mismo se encuentran ahí en ese trayecto. Han tenido que salir a como sea, y lo que vemos es que a veces una persona que trabajó para el Partido Comunista o que incluso fue militar o agente de la seguridad del Estado ha podido entrar a los Estados Unidos, o sea, antes que Biden cerrara la frontera. Sin embargo, hermanos nuestros están al lado de allá pidiéndonos ayuda y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, este programa de parol o de visas humanitarias es en favor del pueblo de Cuba o simplemente una gestión administrativa para resolver lo que les está afectando políticamente a ellos. Yo creo que en primer lugar es una medida administrativa para resolver ya la situación de la crisis, porque realmente la crisis estaba ya yéndose de las manos, ¿no? O sea, ya se había ido de las manos. Estaba y fuera entonces de eso control. en primer lugar. En segundo lugar, obviamente no beneficia al pueblo cubano en el sentido de que no va a haber libertad en Cuba mientras la gente siga escapando de Cuba. Incluso si dejamos a Cuba despoblada, o si se queda Cuba despoblada, mucho menos. Eso favorece al régimen. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, el régimen estaba contra la pared, ya no podía respirar. El 11 de julio para nosotros fue una chispa de esperanza, viendo a aquel pueblo ya desesperado, que no podía más, pidiendo libertad y el fin de la dictadura. Y diciéndole a Díaz-Canel lo que había que decirle, ¿verdad? Sin embargo, siempre, y lo hemos visto, siempre el gobierno de Estados Unidos que esté ante la crisis que haya desde el régimen, siempre que es una administración demócrata, siempre abre la tapa para que pero la dictadura esta vez lo hizo porque acuérdense que Cuba estaba cerrada, no podía salir ningún cubano, ni podían entrar ni podían salir, por lo tanto estaba todo cerrado, o sea, la cosa estaba bien fuerte ahí adentro, pero Biden pues sencillamente abre las puertas ahora para que venga todo este cúmulo de gente que lo único que ha hecho ha sido enriquecer al régimen de Ortega en Nicaragua y a toda esta cantidad de coyotes que forman parte de todo este negocio. O sea, es algo bien importante. Yo no creo que... Entonces, es justo que se tome en cuenta este programa de visas humanitarias, este programa de parol, y no se tome en cuenta el programa de refugiados políticos. Por supuesto que no es justo. Para nada. No es justo. Yo creo que primero, tratándose de Cuba, habría que haber hecho el anuncio de que se reabre el programa de refugiados, se reabre la oficina en La Habana, para que sean los luchadores por los derechos humanos los primeros que tengan los privilegiados, o sea, los privilegiados en el sentido del beneficio. Además, hay algo importante acá y creo que es válido resaltarlo, y es que con este programa de parol hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para poder clasificar. Y uno de ellos es tener un récord criminal o unos antecedentes penales, limpios. Que en Cuba lo da la dictadura. En Cuba nos da la dictadura. La misma que te mete preso solamente por pensar diferente. La misma que te incrimina. Aunque no tengas crimen alguno. La misma que te dice que en Cuba no hay prisioneros políticos. Exactamente. No hay refugiados políticos. Todos los que estén en su contra van a tener un crimen, inducidos por ellos, y por tanto, y además muchas veces se van a ver imposibilitados a clasificar.
al parol, al programa de Ellos niegan visados. la existencia de presos políticos. Ellos dicen que todos los presos que hay en las cárceles Son cubanas comunes. son presos comunes. Exactamente. E incluso, si por ejemplo, vamos a seguir poniendo el ejemplo de las manifestaciones del 11 de julio. Si te cogieron en la manifestación del 11 de julio y te llevaron a juicio, tú no vas a ir acusado porque fuiste a expresarte Los y a cargos son manifestarte atentado. y que manifestarse o expresarse es ilegal, porque incluso escuchamos al ministro de Justicia decir que en Cuba manifestarse y expresarse Era es totalmente legal, y que exactamente. es totalmente constitucional. O sea, ellos te van a acusar de desacato a la autoridad, de agresión a la autoridad, De incitación a atentado, de cuánta cosa haya. delinquir o Instigación a alteración del delinquir. orden. Entonces, va cualquiera a ser eso lo que va a constar en tus Estupendo. O antecedentes sea, que penales. nuestros presos no van a poder venir por parol. Exactamente. Porque los Sin, antecedentes sin penales sin embargo, bajo el programa de refugiados políticos sí pudiesen venir. Por pudiesen supuesto. venir. Por lo tanto, yo es creo... bien triste esto que está sucediendo y además, entonces yo creo que hay cierto grado de acertación entonces en estos fiscales que están llevando esta demanda que acaba de salir para con este nuevo programa de visados, que además es una demanda que viene impulsada, ¿no? Y firmada por 20 fiscales estatales de los Estados Unidos. Bueno, y que uno de los demandados es Mallorca, por supuesto. Alejandro Mayorga. Alejandro Mayorga y el Departamento de Seguridad Exacto. Nacional. Yo lo que creo que esto fue una manera muy elegante de decirle a los cubanos, mira, no van a entrar más. Pero fue una manera elegante porque le dieron un caramelo como el que le da un caramelo al niño para que se porte No, bien. hay que ver qué pasa ahora, porque con esta demanda que se está llevando a cabo, hay que ver cuál es el desenlace de esta demanda, si es aprobada, Si si procedía, prospera. porque si de momento, o sea, si este tipo de parol, ¿no? Este tipo de visas humanitarias que se está dando ahora, se quita, hay que ver entonces cuál es el modus operandi de la administración en las fronteras con los inmigrantes, sobre todo cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Sí, porque lo interesante es que aunque alguna prensa le dio bombo y platillo a los primeros cubanos que llegaban con este programa de parol, sin embargo, la realidad es que encontrar a un patrocinador no es nada fácil. Yo recibí, hoy 4 de febrero, si miro desde que el día que se habló de la ley, he recibido más de 200 peticiones de amigos, de parientes, de familiares, de conocidos. A todos los quiero y a todos los quisiera traer, preguntándome si los puedo patrocinar. Sí, pero entremos en contexto Lamentablemente no puedo entremos en patrocinar ni a uno contexto solo, con- René. sí, entremos en contexto con algo. En el caso que la demanda que se está impulsando ahora mismo, que está siendo llevada por 20 fiscales estatales demandando en contra del programa de parol y hacia el Departamento de Seguridad Nacional y principalmente Alejandro Mayorga, que es quien lo preside, ¿qué pasaría? O sea, ¿en qué planos quedaría propuesta. el estatus migratorio Bueno, para los sí, emigrantes, a ver, porque principalmente cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos? Uno de los puntos de esta demanda es que se está abusando del número de visas que se va a otorgar. Imagínate que son 30,000 visas mensuales. Eso es correcto. Que obviamente, como decíamos ahorita, no son las 30,000 visas para los cubanos solamente, están repartidas, pero son 30,000 visas mensuales. Pero ese es mi punto. ¿En qué Miguel, estatus quedarían los emigrantes cubanos entonces? Sencillamente, sin ningún tipo de programa no de pueden visados y entrar. además sin poder entrar. No pueden entrar, pero mira, Reinier, al final yo pienso que eso es incontrolable. Es incontrolable. La gente va a seguir pasando por la frontera, nunca ha dejado de ser así. O sea, de alguna manera siempre entran. Lo que pasa es que un programa como este, según estos fiscales estatales, pues transgrede la ley, ¿verdad?, de inmigración. Yo te voy a dar mi opinión. Para mí ha sido ridículo hacer este anuncio de los paroles, teniendo paralizado el resto de los programas. ¿Y tú crees que Biden no sabía que había una manera O sea, yo creo... De frenar esto. de Bueno, pero frenar no se esta sabe, ley? no se sabe si esta demanda de los De- fiscales estatales va a ser fructífera. ¿no? Yo considero- Eso hay que esperar a ver cómo, o sea, cuál Hay es que el esperar a fallo. ver si esto es otro show o que, bueno, hay que pensar también que hay varios estados republicanos dentro de la demanda, así que habría que ver, a lo mejor es realmente una demanda real, Pero yo Bueno, o considero... a lo mejor forma parte del Fíjense, show, la ¿no? demanda yo sí creo que o sea, la demanda es real. Hay que ver ahora cuál es el fallo, a favor o en contra de la Yo demanda. considero, ya les había dicho ahorita, que tengo que darle el beneficio de la duda a la administración que todavía va a estar en el poder 2 años más. Y que hasta ahora yo coincido con ustedes Pero es que ahí volvemos a caer en No, su optimismo, pastor. yo coincido con ustedes en que los consejeros o los que han estado alrededor pues han hecho un trabajo malísimo. Pero yo no creo que sean solo los Empezando, fíjate, consejeros. te voy a decir, Para mí Biden es tan Empezando- culpable Biden, como Biden cualquiera de sus necesita a alguien que consejeros. lo despierte todo el tiempo. empezando por la vicepresidenta Kamala,
porque a ella se le había asignado el problema de la frontera. Y la mejor demostración de que no ha hecho nada En lo es que el absoluto. propio Biden tuvo que ir con todos los problemas que tiene arriba. Que hace las peor de todas. Tuvo que La ir peor hasta de la todas frontera. ellas. Entonces, porque ella no hizo absolutamente nada. Pero lo que quiero decir es que le quiero dar aún así el beneficio de la duda a esta administración en los 2 años que tiene por delante. Y si, Pero el beneficio de la duda, ¿en qué si sentido? alguno de ellos me estuviera Exactamente. viendo, ¿En qué sentido tú ¿Cuál le es el estás dando sentido el del beneficio de la beneficio? me duda? estuviera viendo, yo Pero le el diría, beneficio de la duda, ¿qué sentido? Sí, porque fíjate, No. tú no le puedes dar el beneficio de la duda en que fueron ellos los que crearon la crisis, porque fueron ellos los que sí, crearon pero- la crisis pero, migratoria. tal vez sea que se me sale lo del lector de la Biblia y que ese verso bíblico de Pablo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está Pero lo adelante. que queda atrás es lo que estamos viendo ahora mismo, que no está tan atrás. El desastre que está atrás, y vamos a extendernos a los 2 años que quedan por delante. Si hay un consejero, uno solo, inteligente, alrededor de Biden, pues, y yo fuera uno de ellos, salvando la distancia, yo le diría, señor Biden, 12 administraciones han pasado por el poder en este país y allí continúa en La Habana uno de los enemigos históricos de este país y que aún hoy representa un peligro mayor porque es socio de Putin, es socio de China, es socio de Irán. Llévese usted el trofeo, llévese usted la gloria, no se lo deje a Donald Trump el 24. Y yo le diría, Es más, usted podría, si usted quiere hacerle de verdad frente a Donald Trump, si usted se lleva el trofeo de ver en sus días por una política idónea para la caída del derrumbe de la dictadura en Cuba, si usted se lleva esa gloria, posiblemente los republicanos se la van a ver difícil para el y yo 24. le diría No, a es usted, que pastor, todos 2 son muy años utópicos. ya han pasado de la administración de Joe Biden, no han hecho nada, tuvieron el terreno ideal y tampoco hicieron nada, pero además tuvimos 8 años anteriores de otra administración demócrata que fue la de Barack Obama y tampoco hizo nada, y no solo no hizo nada, sino que se burló de nosotros, Pero fíjate, se burló de la comunidad cubana acá en los Estados Unidos y terminó, o sea, y terminando su mandato, no solo se burló de la comunidad cubana, sino que nos dio una patada en el trasero, quitándonos el único que posiblemente sí fuese un privilegio que tuvimos acá por mucho tiempo, que fue la ley, la política de pie seco, pie mojado, que sí nos hacía una diferencia con el resto de todos los emigrantes hacia los yo Estados te diría- Unidos. Entonces, por eso yo le diría, si usted, o sea, usted tiene una perspectiva muy optimista, la cual aplaudo y espero incluso que tenga la razón, pero yo no la comparto. Mi activismo a día de hoy y lo que intento incidir es en los republicanos que nos puedan apoyar como lo han hecho hasta ahora, porque las administraciones demócratas no han tenido ninguna voluntad y nos han dejado mal parados. Yo estoy de acuerdo con incidir. La incidencia siempre tiene que hacerse. pero o sea, una incidencia siempre, con esperanza. pero sí, yo tengo objetiva. esperanza con los republicanos Una que nos incidencia puedan objetiva. representar. pero los republicanos vienen en el 24. No, pero, Bueno, los republicanos pero vienen en bueno, 24 al pero- poder, pero están exacto, en la pero ya Cámara están ahí de en la Cámara de Representantes. Representantes. O sea, ya por lo menos no tenemos el poder completamente demócrata. Está dividido y eso en parte pues nos beneficia a nosotros en nuestra causa cubana. Pero ahora, te voy a decir algo. Está muy bien tu optimismo realmente, pero el optimismo yo creo debe basarse siempre en la objetividad. Exactamente. O sea, tiene que haber un pensamiento positivo de lo que puede ocurrir, pero siempre objetivo, porque de otra manera, pues no creo yo que sea tan consistente ese optimismo, Bueno, ¿no? y aquí le voy con la objetividad. Pero una de las cosas que nosotros desde aquí vamos a tratar de impulsar es que se tenga en cuenta que la ley de ajuste cubano, que a día de hoy nosotros tenemos, Ay, que por cierto, en este programa de Parol, si sigue funcionando, los cubanos sí tienen la diferencia de que ellos sí pueden aplicar al año y un día a la ley de ajuste cubano. exactamente. Mira, una ley de ajuste cubano que deberíamos poner sobre la mesa y analizar en la comunidad cubana si debe seguirse tratando, o sea, si la ley cubana debe cumplir los requisitos que a día de hoy se tienen en cuenta para poder aplicar Mejor a no ella. toques esa caja de Pandora. ¿Cómo que no? Yo no Mejor estoy- no toques. a ver, en primer lugar, yo no tengo la potestad de hacerle un update, ¿no? A la ley de ajuste cubano, pero creo que es algo bueno que traigamos a la mesa para debatir, no solo entre Pero nosotros, ¿qué tú vas a sino entre debatir? toda nuestra audiencia. ¿Que se mantenga o no se mantenga? No. Yo voy a debatir que se haga un reajuste a la ley de ajuste Pero cubano. cuidado que hay gente que se la quiere llevar. Bueno, Hay gente que se la quiere llevar no y se para, vaya. y para Sí, eso es el debate, hasta para, ahora no para lo han podido para hacer. entender si vale la pena hacerle un update a la ley de ajuste cubano. ¿Cuál sería su update? Mi propuesta es que no se pueda regresar a la isla por lo menos en 10 años. Pero Reinier, Que además no es mi propuesta, creo que es una propuesta que comparten Yo muchos la comparto, cubanos. yo la comparto. Y es algo que sería bueno traerlo para debatir sobre ello. Porque una de las cosas que más mal nos ha dejado parados para con la política, o sea, para con los políticos acá en Estados Unidos, y que además la dictadura ha usado en nuestra contra, es el hecho de que los cubanos, luego de reajustar su estatus migratorio, o sea, acogerse a la ley de ajuste cubano, regresan a la isla
como si nada estuviera pasando ahí dentro. Y le digo algo, yo mismo en su momento tuve esa actitud y la hice desde el desconocimiento, desde la ignorancia. También, okay, en esto me estoy pasando, o sea, yo mismo lo hice y a día de hoy, o sea, con el entendimiento de la política y de la historia de mi país que tengo, siento vergüenza de esa actitud. Siento vergüenza porque el regresar a la isla le demuestra al mundo que en Cuba no hay tal dictadura como, por lo menos como nosotros la exponemos, ¿entiendes? Porque si tú huyes de un lugar donde el cual no puedes vivir y es aquí y te acoges a un beneficio político, porque la ley de ajuste cubano es un beneficio político, luego no puedes regresar al año un día como si nada estuviera pasando, porque no se regresa a ver un familiar enfermo, no se regresa a ayudar a un preso político, no, se regresa a vacacionar. Y eso es algo ridículo, es algo vergonzoso. Y ya digo, yo lo hice en mi momento, pero lo hice desde el desconocimiento, lo hice desde la inmadurez y es algo de lo que hoy me arrepiento, pero y siento vergüenza. Fíjate, para tomar tu propio ejemplo. Entonces, por eso propongo que una de las cosas en las que intentamos incidir aquí en el Congreso de los Estados Unidos es hacerle un update a la ley de ajuste. Pero fíjate, te felicito por haber sido sincero. Y porque antes que la ciberclaria te lo saque, tú lo hayas dicho. No, es que yo no tengo ningún problema con decirlo. La verdad es la que es. Ya voy a ver los comentarios, lo mismo de ciberclaria que de la gente que es más de la derecha que de la derecha, que te va a tirar. Pero lo que tiren, que aquí es un hombre. Aquí hay pecho. Lo que quiero decir es lo siguiente, Reinier. Yo me alegro que este país no te haya dicho a ti, mira, tú no puedes ir a Cuba. Te digo por qué. Porque el país de la dictadura es aquel del cual tú saliste, no los Estados Unidos. Cuando tú me dices a mí, no, que prohíban por 10 años ir, yo me asusto. No, pero yo no estoy... el país de las prohibiciones es fíjate, aquel. Mario, Disculpe un momentito, eso es una mala interpretación de lo que yo dije. Yo no estoy diciendo que este país me prohíba ir. Yo estoy diciendo que este país te diga... Que tú propones que te prohíba. No, yo no estoy proponiendo. Permiso, vamos a entendernos. Que te regulen. No se trata ni de prohibir ni de regular, pastores. Se trata de que si te acoges a un beneficio político, seas coherente con ese beneficio político al cual te estás acogiendo. Y la ley de ajuste cubano nos da la posibilidad de ajustarnos y legalizar nuestro estatus migratorio en este país, producto de que nosotros somos exiliados políticos y venimos huyendo de un régimen dictatorial y criminal en el cual no tenemos cabida. Entonces, ¿cómo luego de que tenemos nuestros papeles en regla regresamos a vacacionar descaradamente a Cuba? Está mal, y es algo que si en su momento a mí se me hubiese dicho, por lo menos me lo hubiese planteado. Por eso no creo que se deba tener de una manera yo creo sin tenerse en cuenta yo creo, permíteme expresarme un momentico. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo con Reinier en el sentido ¿en ir a Cuba? No, Reinier no está defendiendo la ir a Cuba. O sea, sí. La cosa está... A mí me embullaste porque fíjate, yo vine en el 16 y no he vuelto a Cuba. Sin embargo, estoy defendiendo el derecho de alguien a ir a cualquier parte del mundo. Perfecto. Y tú que no defiendes ese derecho, fuiste a Cuba. Bueno, pero precisamente porque él recapacitó al respecto. Y yo creo pero él tuvo que vivir la experiencia para recapacitar. A ver. Démosle el beneficio a nuestros amigos que vivan esa experiencia. Hay una cosa también. Yo creo que sí, el gobierno de Estados Unidos, que es quien otorga ese beneficio a los cubanos de poder llegar hasta acá y recibir un estatus legal al año y tanto por salir de una dictadura, por salir de un país que no tiene libertad, yo creo que sí debería, como país que otorga ese beneficio, sí debería pues también poner la medida y la condición de que mira, sé consistente con lo que eres, porque de alguna manera esta ley de ajuste no es ni para salvadoreños ni para guatemaltecos, porque supuestamente en esos países hay libertad. Y se mira solamente por términos económicos. Porque tú has venido aquí porque estás huyendo de una dictadura. Y basta. Entonces, no basta. No puedes regresar a esa dictadura porque al final entonces le estás dando al mundo, como bien decía Reinier, le estás dando un mensaje totalmente contradictorio y erróneo. O sea, el mundo no puede percibir la importancia y la envergadura que tiene esa dictadura si los cubanos siguen con el relajo de estar viniendo para acá y al año y un día ir cargado de miseria, porque yo digo que incluso lo que llevan es miseria, porque date cuenta que la cantidad de cosas que pueden llevar es mínima, 3 o 4 cosas, ¿verdad? Solamente para pasar un momento. Yo sí creo que si se va a seguir aplicando la ley de ajuste cubano, que se aplique de manera como debe ser. Si somos personas que estamos en este país porque salimos de una dictadura, seamos consecuentes con ese hecho. Perdónenme que yo vuelva a discrepar con ustedes por enésima vez en el primer podcast. Y estamos empezando. Ajá. Pero yo, para empezar, la ley de ajuste cubano, lo primero que demuestra es que Cuba es una dictadura.
Porque el único requisito que hay que cumplir es que tú eres cubano. Si ¿Una tú- dictadura si o tú- una dicta blanca? si tú- porque no, si al no, año no, no, y no. meses tú estás de nuevo en No. Cuba y vas y vienes No. y vas y vienes, ¿cuál es la dictadura que hay en Cuba Escucha lo entonces que que tú quiero estás decirte. demostrando? Escucha lo que quiero decirte. La ley de ajuste cubano te pregunta, ¿eres cubano? Sí. ¿Vienes de Cuba? Sí. Pues coge la ley de ajuste porque vienes de una dictadura. Y regresa El al año y un día que- sin no, problema. la ley de ajuste pregunta por tu pasado, no por tu futuro. Oh. Y la ley de ajuste acoge en este país a personas que ya han vivido un año y pasan un año. En un año, Reniel, después que uno sale de Cuba, ¿Por qué no hacen lo mismo es con los mucho lo que guatemaltecos se le abre y la los mente a uno. salvadoreños? Yo Porque estoy convencido que cuando Reinier fue a Cuba, Reinier fue un mensaje viviente, un mensaje caminante para su familia, que vio en Reinier una persona que había ya cambiado, no lo suficiente, porque todavía Reinier sigue cambiando, pero había cambiado lo suficiente como para llevar en él, en su cuerpo, un mensaje de libertad y de empoderamiento a los cubanos, que al verlo dicen, caramba, que Pero bien te fue en Mario, Estados Mario. Unidos, ¿no te vieron así, Reinier? Sí, Bueno, él te ha Mario. ido. Mario, pero fíjate, discúlpame, sí. déjame responderle. Posiblemente lo que vieron fue un mensaje en mí de que yo también me tengo que ir de aquí. Exacto, también. Pero no vieron Bueno, un pero no más mensaje, nada, pero no más pero nada. otra cosa. Oh, un mensaje, este hay que meter los exacto. dólares, este hay que Y meter además los hay dólares. algo bien importante acá. Lo más triste de todo esto no es el poder ir o no a Cuba. Lo más triste es que luego la dictadura utiliza esto para decirle al mundo que en Cuba no hay tal dictadura y que los cubanos solamente miran Así por mismo problemas es. Yo lo económicos. quisiera utilizar al revés. Pero no es una cuestión de lo que usted Sí, dice, no, sino es como el exacto, régimen Yo que creo los que utiliza. aquí estamos mirando el mismo vaso, pero unos los están viendo medio vacío. No voy a decir quién lo ve medio vacío y quién lo ve medio lleno, porque no quiero ofender. Pero al final del día, el Pero- vaso o está vacío o está lleno. Pero, Sí. exactamente. Pero, Da lo mismo como tú lo veas. pero lo que yo quiero decir aquí es que tú dices que esto le da un beneficio a la dictadura. Yo lo veo al No, yo no revés. estoy diciendo que le da un beneficio, yo estoy diciendo que la dictadura lo usa Bueno, pero en mira, nuestra si le contra. da beneficio Yo- a la dictadura, perdón, si le da beneficio a la dictadura en el sentido de que cuando un cubano viene, se acoge a la ley de ajuste cubano y al año y meses está dentro de Cuba, le está llevando dinero a la Exactamente, dictadura y exactamente. está beneficiando, oxigenando económicamente a la dictadura. Por supuesto. Porque vamos a estar aquí. No es el pueblo cubano el que se beneficia fíjate, con eso. aquí- Y sabes de qué otra manera se está beneficiando la dictadura también, con toda la cantidad de negocios que tiene dentro de este país. O sea, el beneficio de esa ley realmente sí está, y valga la redundancia, beneficiando a la Sí, pero dictadura. yo quiero acentuar esto y para que tampoco nadie me malinterprete. Tú decías ahí que cuántos cubanos entraron, según cifras conservadoras, 224 224 en el mil 2022. Solo en el 2022. Bueno, que posiblemente sean de nuestros primeros, en este caso. Ojalá, porque esa cifra es bien Es más, les significativa. invitamos, ¿no? Que Sí. que sean y que nos den like. Si Ojalá. imagínense, en el primer programa nos dan el like. 224 mil, Sí. sería, No, un no, eso sería sería- un éxito Pues escandaloso. Sí, les quiero hablarle a esos 224,000 y tantos. Y a los demás también. Precisamente nosotros estamos aquí para apelar a la conciencia de la gente. No para apelar a un gobierno que en vez de apelar a la conciencia de la gente prohíba, porque ya de prohibiciones venimos de un país que está hasta lo sumo, ¿no? Yo creo que se trata de apelar a la conciencia de la gente, decirle a la gente, mira, si tú decides volver a Cuba, porque tienes libertad y estás en un país en libertad, mira, no vayas a llevar curitas, no vayas a llevar miseria, como tú decías, que yo concuerdo con eso. Lleva un mensaje de libertad. Lleva libros, mira, tenemos aquí buenos libros, ¿verdad? La noche no será eterna, de Payá. Lleva un ejemplar. Ok, lleva 20 libros de medicina, pero echa un libro de Payá. Mario, Llévalo. mira, ese discurso es muy bonito, pero la realidad, como Pero es mismo el te decíamos, discurso que sí, nosotros queremos está darle a muy ustedes. bien, está muy bien en el sentido Lleva una de- declaración de derechos humanos. Exacto. Cuando yo viajé entre Que también la tenemos 2013, acá. Sí. entre el 2013 y el 2016, yo en cada viaje que yo iba, yo llevaba ejemplares de la Declaración Universal y de te lo Derechos quitaban en el Humanos. aeropuerto A muchas veces logré pasar. muchas veces te lo quitaban en el aeropuerto, pero no pasé cientos de obstante, ejemplares. no Y la de la obstante. seguridad del Estado que deben estarnos viendo, saben que se los colé. a ver, Se los colé como y llamado, sí, a ver, como llamado a los cubanos de que realmente se pongan para la libertad de Cuba en vez de estar poniendo curitas, como dices tú, está muy bien. Pero, déjame por favor hablar, es muy importante también ver la realidad. ¿Cuántos cubanos en realidad viajan a Cuba? De esos que viajan constantemente a Cuba, viajan para empoderar, como dicen ustedes, a los que están ahí adentro. Por favor, mira, la mayoría lo hace sencillamente para llevarle comida y demás a la familia y resolver su propio problema, E incluso vivir de eso. olvidándose del verdadero problema que tiene Yo Cuba, recuerdo- que es el de la dictadura. yo recuerdo- O sea, mira, hay que déjame- ser objetivo. Pero lo otro por lo que hay que ser objetivo también es por el mensaje, y lo reitero, por el mensaje que le estamos dando al mundo. Un mensaje contradictorio. Si ese pueblo está votando con los pies y está huyendo de una dictadura
llega a este país y al año está volviendo y regresando y Yo volviendo lo y veo regresando. e insisto, El mundo no está viendo una yo dictadura. lo veo e insisto. Lo sabemos nosotros en que que el salimos de ahí. mundo, el mundo también tiene ojos para verlo de otra manera muy diferente. Pero no se trata solo de eso. Que No se llegamos trata. en balsa muriéndonos de hambre, llegamos en balsa muriéndonos de miseria luego regresando espiritual, a Cuba, y y regresamos hechos seres humanos y con una ¿Qué Biblia en la pasa? mano. Déjeme- Yo he hecho un llamamiento a que cada cubano que decida regresar a Cuba lleve una Biblia en su maletín o lleve una declaración de derechos humanos. ¿Y cuántos la El llevan? que regresa allá, fíjate, el que llega aquí, y lo digo por mí, es un guiñapo humano, deshecho por la dictadura. Regresa un ser humano, Pero un hay ciudadano, algo Mira, para decirle a la Mario. gente de Cuba, la libertad existe, Pero hay caballero. algo Mario, también importante y la acá. podemos conseguir aquí adentro. Déjeme decirle algo, pastor. Una de las cosas que pasa, no solo que la dictadura use el regresar a Cuba como muestra que en Cuba no hay una dictadura. Además de eso, también está la postura que asumen los cubanos que viven acá y mantienen esa dualidad con seguir yendo a Exacto. Cuba. So, producto de poder, o sea, del interés de poder seguir entrando a Cuba, mantienen una actitud sumisa aquí. Bueno. No se expresan, no, ni siquiera comparten no. diste like No, mira, a las mira. publicaciones que- Rey, déjeme Nos decirle. están viendo ellos. No importa, No importa, o sea, es eso una lo estoy crítica, diciendo. mira, apelemos a su conciencia, Pero qué perdóname, conciencia, o sea, perdóname, apelemos a su perdóname. producto de la- o sea, muchas veces Una los cubanos que cosa están es- aquí por querer entrar a Cuba asumen una actitud Reinier, totalmente, Mario, mira, una cosa es pasiva apelar. con la dictadura cubana y ni siquiera Rey- comparten, ni dan like, ni Reinier. forman Mira, una parte cosa es de todo apelar lo que a se la está haciendo por la conciencia. libertad de los cubanos y de los presos Piensa en el políticos. Reinier que te puede estar viendo ahora aquí, que está pensando ir a Cuba, como tú fuiste. Piensa en él. Ese En cuál- Reinier, Pero es que en él perdóname, mismo estoy perdóname. pensando. Ese En él mismo Reinier- estoy pensando. Y ojalá en el momento que yo estuve aquí y tuve la oportunidad de ir, no lo hubiese tenido. Pues hoy no me sentiría avergonzado de esa Exacto. actitud equivocada y desinformada que tuve. Pero no eso. Pues en ese mismo Reinier estoy pensando que el producto Porque no de no llevaste- tener la restricción Reinier, fui. no llevaste una Biblia en el maletín. No llevé ninguna No, Biblia. no, mira, Pero perdóname, es que no se trata de llevar la Biblia. Como Reinier, vayan a Cuba, pero por favor lleven una Biblia. Mira, Reinier, Lleven una declaración de derechos humanos. hay una cosa Lleven real. una palabra que se llama libertad y dígansela a la gente. Hay una cosa que es real. Ese llamado es válido, pero también es válido que la gente entienda lo que están haciendo y lo que está pasando. Si tú no haces una crítica a la realidad que estamos viviendo, tanto del lado de la dictadura como del lado de acá, los cubanos no pueden despertar. Ese Reinier que está viendo a Reinier tiene que escuchar la experiencia de este Reinier. Marca la redundancia. Y tiene que Y escuchar. tiene que echar No, una no, Biblia no, no, en el no. maletín. Y tiene que echar la asumir, declaración universal. perdón, ¿me dejas hablar, Mario? Vayamos a Cuba, invadamos a Cuba de Biblias y declaraciones universales de derechos humanos. Perdón, voy a hablar ahora, ¿ok? Dale, adelante. Ese Reinier, como te decía, no solamente tiene que oír la experiencia de este que está acá, sino también tiene que ver de manera crítica su contexto, lo que él está haciendo, sus acciones. O sea, si tú de alguna manera no haces un llamado crítico a lo que los cubanos están haciendo, que están enquistados, la libertad de Cuba está enquistada y eso es real, pues sencillamente no hay un despertar. Vamos a ser críticos incluso con esa emigración que está viniendo para acá. ¿Cuál es la calidad? Y sabemos que hay un daño antropológico profundo dentro de Cuba, dentro del pueblo cubano. ¿Cuál es la calidad de los emigrantes cubanos que están llegando a este país? ¿Con qué visión están llegando? No están llegando con la visión de defender la libertad. Están llegando con la visión de venir acá a trabajar, a mandar dinero para Cuba y al año y no sé cuánto, cuando puedan ir para Cuba, regresar, ir virar. Vamos a ser claros y vamos a estar claros de la Perfecto. realidad que estamos Hacia viviendo. esas personas- A partir de esa realidad vamos a hacer entonces un llamado para la libertad. Hacia esas personas que se dirigen nuestro podcast. Y a ellos saludamos, a ellos felicitamos, son nuestros hermanos, son Bueno, cubanos. no solamente a como ellos, es a nosotros. todos los cubanos que A se todos. quieren implicar Pero- en debates como Pero a este. esos cientos que ustedes están Y describiendo. creo que es algo válido aclarar aquí Sí. que no está en potestad mía ni de ninguno de nosotros hacerle subdela a la ley de ajuste cubano. No, por Simplemente supuesto. estamos debatiendo Menos mal. cuál es nuestra postura. Menos mal. La usted es diferente a la Bueno, mía. menos mal, y no- decimos- y por nosotros eso decimos no. menos mal, Sí, o nosotros sea, sí. y eso es uno de los llamados más importantes Sí. que vamos a estar haciendo desde acá. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo para poder trabajar juntos, porque esta lucha por la libertad de Cuba es de todos los cubanos. Yo quiero agradecer, Reinier, quiero agradecer a los Estados Unidos por la ley de ajuste cubano, porque esa ley de ajuste cubano es un mensaje certero de que tú eres cubano,
tú vienes de Cuba. Me bastan esas dos cosas para recibirte. ¿Sabes por qué? Porque vienes de un país que es una dictadura. Ese cubano llega aquí, ese cubano empieza a abrir los ojos como los abriste tú, hasta el punto de que... Y al año y un día va a llevar el oxígeno a la dictadura. Ahora te paras frente a la guarida de la dictadura a gritar libertad y has abierto este podcast. Y al año y un día va a llevarle oxígeno a la dictadura. Y te voy a decir es más. Ahí donde, espérate, yo voy a decir, donde entra nuestro llamado a ti que nos estás viendo, a ti que acabas de llegar. ¿Quieres volver a Cuba porque este país no te prohíbe y te da el derecho de volver? Vuelve, pero vuelve no con curitas, no con medicinitas, no con miseria. Vete con un mensaje de libertad. Dile a la gente, caballero, vi la libertad con estos ojos. La libertad existe. Mira, te regalo esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Mi mensaje es otro. Eres cubano, viniste aquí porque viviste en dictadura en Cuba. No regreses a ese país. No te estoy diciendo que no ayudes a tu familia, porque eso sería algo verdaderamente trágico. No regreses, no le des oxígeno a la dictadura. Dale al mundo un mensaje certero de que tú eres una persona que saliste de una dictadura y no puedes virar a ese país que te privó de libertad y que te sigue privando de libertad. Y que incluso hay muchos cubanos que no pueden tener el derecho como tú de regresar a Cuba porque se vieron implicados en cuestiones políticas dentro de ese país. ¡Aleluya! Y te voy a decir más. La libertad tiene un precio y hasta que los cubanos no decidamos pagar ese precio, queridos amigos que han venido de Cuba a vivir a este país, no vamos a tener la libertad. Y es precisamente eso, no es llevar curitas, es sencillamente pagar el precio de la libertad. Y mira, te digo más, el programa ese, que yo lo defiendo perfectamente, el programa de refugiados políticos, fue también bastante duro ver que muchas personas que se acogían a ese programa llegaban a este país y al año y tanto estaban en Cuba. Y eran personas que decían, porque eso tú lo tienes que demostrar, que tu vida estaba en peligro dentro de Cuba, que tú eras un perseguido político. Y al año y un día ese perseguido político, cuya vida estaba en peligro, estaba dentro de Cuba como si nada. ¿Sabes qué? ¿A quién beneficia eso? Pero ¿sabes qué? Esa es la prueba de que se vive acá, del lado de acá, en un país en libertad. Un país que no te restringe. Un país que aunque tú vayas en contra de la lógica, vas porque te dan la libertad. Y no puede ser la prueba de un país que lamentablemente no acaba como de visualizar el problema cubano. Porque fíjate, cuando nosotros nos ponemos a analizar esta ola migratoria, ¿dónde está el control de este país? De la cantidad de gente que entra, de acólitos del régimen, de segurosos. ¿Dónde está el control de todo lo que está entrando en esa ola migratoria para acá? Yo lo veo de la siguiente manera, caballero. Ustedes dijeron ya que el problema cubano lo tenemos que resolver los cubanos. No, por supuesto. Que no va a ser Biden, no va a ser Trump si llega en el 24, aunque yo le doy aunque Trump nos hubiese ayudado muchísimo más. Lo hizo. Y aunque yo le doy el beneficio de la duda a Biden por los 2 años que le resten acá. Pero el problema es de nosotros. Todavía tienes que explicarte qué duda. Escucha, el problema es de nosotros. Ahora bien, ya nosotros los cubanos intentamos ir a Cuba armados cuando Bahía de Cochino. Y lamentablemente otra administración demócrata nos dejó mal parados. Exactamente. ¿Sabes cuál es mi propuesta? Ya que el problema es de los cubanos, que invadamos a Cuba, pero vayamos a invadir a Cuba no con armas de violencia, porque ya estamos desangrados ya. Vayamos con declaraciones universales de derechos humanos, vayamos con la Biblia, y ya que lamentablemente a lo mejor nada más puedes llevar una Biblia, lleva la Biblia aquí. Lleva la Declaración Universal aquí, que tu cuerpo sea un mensaje viviente a nuestros hermanos, a tu familia, de decirle, caballero, salí de Cuba, he hecho un guiñapo y he regresado un hombre o una mujer, hecho y derecho, un ciudadano. La libertad existe y hay que cambiar este país porque este país puede ser un país en democracia y en libertad. Y vamos a Cuba, y yo soy de los que respalda la operación rescate. O sea, la operación retorno, perdón. Rescate y retorno. Retorno. Llenemos los aviones, llenemos los barcos. Eso es muy bonito. Vamos a Cuba con libertad. Eso es muy bonito, pero te invito nuevamente a que vuelvas a la realidad, a que te bajes de esa nube. Tristemente, Pastor Mario Félix, cuesta un tiempo adaptarse y entender el motivo real por el que se migra, porque muchas de esas personas que vienen emigrando a día de hoy, que se van a acoger al año y un día la ley de ajuste cubano y que en 6 meses más estarán de retorno en la isla, les preguntas por qué emigran y su respuesta es por temas económicos. Porque no saben ni siquiera por qué emigran, porque el adoctrinamiento que hay en Cuba es tan grande que los cubanos a veces hasta desconocen el motivo por el cual se migra. Y vuelvo a hablar desde mi experiencia. Yo pensaba que migraba para mejorar mi vida.
Yo pensaba que migraba para En vivir efecto, mejor. fíjate Y si sí lo lo estaba mejoraste. haciendo para Fíjate vivir si lo mejor. mejoraste, Pero que déjeme igual se explicarle. sí, con este Déjeme mensaje. explicarle. El tema no es que lo haya mejorado, no. El problema es que desconocía que el tema de mejorar no se debía a mi realidad económica. Se debía a que en Cuba yo no era libre. Yo era libre de emprender económicamente. Yo era libre Magnífico. de poder estructurar mi Magnífico, destino Reinier. de una forma decente, Ustedes. sin tener que vivir en la vida ilícita. Mírense, Reinier. Entonces, de esto se trata. Mírense en el espejo Sí, de Reinier. Tomás, caballero. escúchame. Ustedes que Te lo acaban estoy de llegar, diciendo. ustedes pueden ser libres como él. Se trata de esto. Se trata de que el ser humano necesita tiempo para modificar su criterio y su perspectiva de la realidad. Y no es un año, ni es en dos. Toma un poco más para muchos. Algunos que son más aventajados y en poco tiempo se dan cuenta, pero no son la mayoría. Y es a esa mayoría a la que estamos apelando. Es a esa mayoría por la que estamos diciendo necesitamos reestructurar los beneficios que hoy nos quedan, que es simplemente la ley de ajuste cubano, porque desgraciadamente como el pueblo viene desconociendo su historia, desconociendo su presente, o sea, el motivo de su presente, de la realidad que lo rodea, que es vivir en un país comunista que te priva de libertad y además le tienes que dar las gracias por eso. Entonces, como muchos desconocen esa realidad, por tanto y además, en el momento que toman las decisiones, muchas veces toman las decisiones equivocadas y es regresar a la isla de una forma totalmente pasiva, sin ni siquiera cuestionarse la realidad que están viviendo los demás cubanos y además de eso, mantener una actitud sumisa y pasiva también para poder regresar a la isla y no se identifican con el exilio, no se identifican con los que hicieron para que ellos pudieran tener esa ley de ajuste cubano, ¿entiendes? Y muchas veces piensan que todo eso se hace o se hace en vano, ¿entiendes? O no hay por qué hacerlo. Entonces es muy triste que los cubanos o sea, con el regresar a Cuba nos dejen más parados. Discrepo en algo ligeramente contigo, y es eso de que los cubanos están viniendo desconociendo lo que realmente está pasando. A mí me parece que hay un poco de doble moral en todo esto, y la doble moral, sabemos todo aquí, por favor, y no me vas a decir que no lo vas a reconocer. Es parte de lo que... Aquí mismo. Tú tienes doble moral, pero no sé. ¿Qué cubano lamentablemente no ha sido dañado por la dictadura? El caso está en que la doble moral ha sido algo que el régimen ha logrado arraigar en la conducta de los cubanos. Muchos cubanos, la mayoría te diría yo, saben realmente cuál es el motivo por el cual Cuba no avanza. Claro que ¿verdad? saben. Cuba no avanza. Ellos dicen que Cuba avanza y eso nos duele, pero realmente Cuba no avanza para el lamento de todos los cubanos. Cuando llegan aquí diciendo que no son emigrados políticos, sino emigrados económicos, es porque conscientemente, y esa es mi opinión, conscientemente y precisamente para estar regresando a Cuba al año y no sé cuánto, dicen eso. Y como mismo decías tú, por esa razón ni siquiera participan en los debates en las redes sociales o en las denuncias o en las convocatorias, porque sencillamente lo único que traen en la mente es regresar a Cuba. El poder regresar y no tener ningún problema a Cuba. Bueno, caballero, pues. Tristemente, yo creo que aquí también hay un juego de doble moral. Escúcheme. Una doble moral que es parte del adoctrinamiento. Es imposible. Es parte del adoctrinamiento que la dictadura genera en la sociedad. Es imposible que los cubanos que llegan no sepan que porque hay una dictadura en Cuba, que porque hay un sistema, vamos a pensar que ni siquiera saben llamarle dictadura, que el sistema que impera en Cuba es precisamente el que frena el desarrollo del pueblo cubano, tanto económico como en todos los tipos de libertades habidas y por haber. Entonces, social, económico, cultural. Es que miren, esto de la doble moral y esto de que yo vengo por problemas económicos, caballero, ¿qué es el sistema capitalista? El sistema capitalista es el que salió del feudalismo precisamente por una cuestión económica. Este sistema es un sistema económico que demuestra que se florece cuando se está en libertad, de modo que es una redundancia cuando un cubano dice, yo no he venido por problemas políticos, he venido por problemas económicos. Caballero, el capitalismo es el país de la economía, o sea, es el sistema, perdón, de la economía. Pero precisamente... De la economía cuando hay libertad. Ahora, Reinier, volviendo a tu caso, que es un caso muy interesante, y que no estoy por gusto aquí en este set contigo, tú mismo me has llenado de esperanza en este primer podcast, porque poniéndome en el lugar de todos los cubanos que nos estén viendo, ya sea que lleven un poco más de tiempo o que hayan acabado de llegar en esta avalancha que hubo en el 2022. Mírense en el espejo de Reinier. Él llegó pensando una cosa, aquí se abrieron sus ojos. Y hoy por hoy, Reinier ya tiene su canal de YouTube, este canal y este podcast, ¿verdad? Bueno, tenemos, porque Cubanos podcast de todo. Ok. Pero tu mente se abrió. Tú eres la demostración viviente
de que si eres cubano, aunque vengas de allá para acá, totalmente ciego por el adoctrinamiento, por lo que sea, cuando llegas a esta gran nación, tus ojos se abren y despiertas. Pero yo no diría que totalmente ciego, porque yo entendía que tendrías que ver la vivir en un estadística. país que no pues tenía un gobierno que lo representaba. Tendrías que ver la estadística Pero, real Alexis, de esa ese estadística- cambio que ha tenido Esa Reinier. estadística, ya sea la que mide YouTube o la vamos nosotros a cambiar. Porque ahora mismo Bueno, nos están ojalá, viendo yo cubanos. aplaudo digamos, otra por vez ejemplo, tu Te optimismo. pongo de ejemplo, Reinier. Tú, que no querías salir de frente a la guarida de la dictadura y que ahora has creado este podcast. Ustedes a lo mejor estaban ciegos, estaban pensando de una manera, se les están abriendo los ojos, ¿verdad? Lo que necesitamos es libertad. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, los tres que estamos aquí y los miles que están allá afuera viéndonos. Bueno, en este ya yo momento. ahorita di mi mensaje y espero que me hayan escuchado. Si no me escucharon, creo que voy a reiterarlo nuevamente. ¿Cómo no? Adelante. No vayan de visita a Cuba. ¿Y si Ayuden van? a sus familiares en lo que ustedes puedan, pero no vayan, porque ir a Cuba, regresar a ese país que es una dictadura, es decirle al mundo que no es una dictadura, que es una dicta blanda. Le están dando al mundo un mensaje incoherente, pero además de eso, están oxigenando la dictadura. Porque, miren, vamos a estar aquí, y como decimos en buen cubano, vamos a estar aquí y no en la cola del pan. Cuando ustedes regresan a Cuba, ¿a dónde van? Van a los hoteles, a donde la mayoría, no, a depende donde de la quién mayoría sea. de los cubanos. Depende de quién Yo sea. estoy hablando, Mario, estoy hablando de la generalidad. No estoy hablando de casos específicos, estoy hablando de la generalidad. Cuando ustedes van, ustedes quieren agasajar a sus familiares, que no es que esté mal ese deseo. Miren, mejor inviten a sus familiares a otro país. Exactamente. A otro país, sáquelo de esa isla, sáquelo, para que de paso su familia pueda ver el mundo libre y no regrese allí a oxigenar a la ¿Y por qué dictadura. mejor no llevarle una Biblia familiar? ¿Y por qué no llevarle una pero esa es declaración su universal postura. de derechos Exactamente, humanos? esa es la Esa es su postura ¿Por qué de no él. contarle el testimonio? Bueno, Pastor, pero esa es su postura, es tu esa es su postura, esta es la mía, nuestra, esa es la mía, de Joaquín. y la de Pero Reinier. fíjense, para que no piensen que yo no coincido en cierta medida con ustedes, lo que Joay se ha hecho está muy bien. ¿Qué está haciendo ella? Está apelando a la conciencia de nuestros hermanos y amigos. Exactamente. Apelando a la conciencia y basándose en su propio ejemplo, porque ella no ha ido a Cuba. Y eso está muy bien. Ahora, una cosa es apelar a la conciencia Y aunque vayas a otra bajar- cosa es apelar al gobierno norteamericano y decirle, mira, vuélvete una dictadura y aplica los mismos métodos del país en que yo vengo, que da resultados, y prohíbele a la gente y regula a la gente. No. Apela a la conciencia, pero no regules a nadie, No, ni pero le prohíbas de a eso- nadie. pero de Porque eso se se trata trata. de la Incoherencia. libertad. La Ay, libertad. De eso se trata el debate. Y esa es su postura y yo se la Exacto. respeto y se la apoyo. Ahora, la mía es distinta. Y incluso, aunque trabajemos juntos, no tenemos por qué pensar igual. Y ese es el punto. Una de lo que, o sea, algo de lo que yo trato de incidir en la política de los Estados Unidos aquí es que se haga un update, porque no es una cuestión de ser una dictadura, es una cuestión de que si yo te acojo en mi casa, yo pongo las condiciones. Exacto, claro. Ya está. Por ¿Sabes qué supuesto. yo le diría a la gente, Reinier? Yo ahí sí les ha dicho no vayan a Cuba. Yo les Y diría, yo también le digo a la gente, Yo le diría- no vayan a Cuba, yo le diría a la no gente- viajen a Cuba, no exigenen a la dictadura, no dejen al exilio mal parado. Recuerden que tenemos más de 1.200 presos políticos que han sacado la cara y han reivindicado la dignidad de nosotros. Por tanto, sean consecuentes con esa gente que a día de hoy está sufriendo por la dignidad de todos los cubanos. ¿Sabes lo que yo le diría a la gente? Yo le diría, vives en un país de libertad que te permite ir y si deseas no ir, no vayas. Pero puedes ir porque estás en libertad. Esto no es dictadura. Yo te aconsejaría que si vas a ir a llevarle una curita al régimen, no vayas. Pero si vas a ir usando tu libertad que te da este país, ve. Pero ve y llévale un mensaje claro a la gente de que la libertad existe. Y si puedes, adicionalmente al mensaje, llévale una Biblia. Llévale una declaración Y universal de paso dale derechos oxígeno. humanos. Y de paso Y de dale paso oxígeno deja al tus régimen. dólares en el régimen. Exacto. No, de paso llévale unos dólares a los familiares de los presos políticos. Ah, bueno, eso estaría muy bien, pero habría que ver realmente cuántos cubanos van a seguir este llamado. Sería interesante poderlo medir, ¿verdad? Para eso, Para eso estamos haciendo este programa. Esperamos que compartan sus opiniones, Escríbanos. que nos den todo lo que piensan. Yo de eso se recuerdo- trata, poder debatir y opinar acerca de lo que estemos acá En una- debatiendo, valga la redundancia. En una de las protestas posteriores al 11 de julio aquí en Washington, D.C., yo cargué varias cajas de Biblia para una de las protestas. A lo mejor alguno de los que me está viendo aquí lo recuerda. Y yo di una Biblia. Yo dije, esta Biblia no es para ustedes, ya que hay Biblias por todas partes en los Estados Unidos. Esta Biblia es para el que se quiera comprometer a llevar esa Biblia a Cuba o dársela a alguien, si usted no va a Cuba, que la lleve. Bueno, yo no he recibido ningún feedback
de las Biblias que di. Porque los que te, a los que le diste la Biblia no fueron a Cuba. No, para eso estoy en este podcast. Por favor, los que se llevaron las Biblias, No fueron a Cuba. avíseme por el chat. Pastor, yo fui uno de los que cogí Biblia y la llevé a Cuba. De Por verdad, favor, de todo corazón. espero sus comentarios en el chat. Espero que le respondan con por respuestas fructíferas, Y pastor. por cierto, si alguien quiere llevar una Biblia a Cuba, comuníquese conmigo también a través del chat, que le haré dejar la Biblia. Y si lo que quiere llevar es declaraciones universales de derechos humanos, las tengo también para dárselas por montones. Les voy a llenar, para los agentes de la seguridad del Estado que me están viendo y que se alegraron el día que yo salí, que dijeron, este no viene más con una declaración universal de derechos humanos. Yo no voy más, pero voy a enviarles miles de declaraciones universales de derechos humanos. Así que... Bueno, ojalá sea así, si es que va a ser así. Pero ya te digo, lo que se ve en la realidad no es ese panorama que tú estás dibujando. Bueno. Se ve precisamente, y que es preocupante, la entrada de miles de cubanos que están totalmente desasociados del tema libertad de Cuba. Por eso estamos aquí. Haciendo un llamado y lo Por vamos a eso seguir estamos haciendo. aquí. Pero la realidad también hay que medirla y hay que analizarla y hay que verla, y si hay que criticarla, hay que Perdónenme criticarla. que yo dije ahorita esa frase tan cubana que con estos bueyes hay que arar, pero la tengo que volver a repetir. Con los bueyes, y perdonen la frase, pero es una frase cubana, con los bueyes de la declaración de la administración demócrata hay que arar porque Sin ofender a los bueyes. Bueno, sin ofender a los con esos bueyes. hermanos nuestros cubanos que ustedes han sido críticos aquí, no me lo tomen lo de buey literal, pero hay que arar también. No somos polacos, somos cubanos y no son republicanos los que están en el poder, son demócratas. Con los demócratas tenemos que, voy a decirlo a los puertorriqueños, tenemos que bregar. Lo bueno es que ya estamos y con en el los 23. cubanos tenemos que bregar Lo también. bueno es que ya estamos en el 23 y el tiempo vuela, así que esperemos que en el 24 esta administración termine y que sea el Partido Republicano el que llegue al poder. Y que de aquí a que pierdan el poder en el 24 se lleven el mensaje mío de que pueden ser los que se lleven a la gloria el hecho de que Cuba caiga. Bueno, Pues un aplauso para tu optimismo. yo creo que es una manera bien bonita de terminar este podcast. Creo que hemos resumido. Nos hemos exaltado, pero nos sí, hemos exaltado. pero de eso va a debatir y defender las ideas con pasión. Exactamente. Pero siempre desde el respeto, siempre desde el fundamento de las ideas y además entender que no hace falta sentirse que somos enemigos por pensar diferente, No, para nada. porque en algunas cosas pues podemos pensar igual y eso es una de las cosas que nosotros desde aquí queremos impulsar, y es que entendamos que la lucha de la libertad de Cuba es de todos. Esa es la Cuba que queremos. A todos, y esa es la Cuba que queremos, y no podemos pretender pensar igual, así que tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Y que la discrepancia... Y entender algo también. Desde aquí se va a hacer un llamado para debatir entre todos por la libertad, por la justicia, por la democracia y por el enjuiciamiento del narcopartido comunista y de toda su oligarquía, porque hay muchos zurdos por ahí que aunque hablan de dictadura, aunque hablan de libertad y de presos políticos, después quieren paños Pasar la mano, tibios sí. para los Bueno, dictadores. pero mira, y eso, a ver. los cubanos libres, los que de verdad amamos la libertad y respetamos a los presos políticos, no lo vamos a permitir. Pero, Esto por es favor, fuego de vamos a seguir la dictadura. idea por aquí. Quería decir que la discrepancia no necesariamente es ataque personal. Y la discrepancia Exactamente. precisamente es lo que fundamenta la Bueno, democracia. después arreglamos eso. No, Cuando y sacamos no, la- por el supuesto. debate enriquece. A las 4 y 20, a las 4 y 20 Sí, arreglamos a el las 4 y problema. 20, vemos si es un pero- problema personal o no. Lo importante es que los cubanos entendamos, porque yo con mucha tristeza veo muchas veces que cuando hay una opinión diferente, casi siempre se toma de manera personal y me está atacando porque está yendo en contra de lo que yo digo. O si no piensas como yo, estás equivocado. No, Exactamente. Vamos a resolver como sacamos aquí. Exactamente, bueno, vamos a resolver a las 4 y 20 cuando sacamos aquí. Pero no, ese no, el tema está en hacer un ejercicio de democracia y de libertad. Y de debate. Que cada cual pueda expresar su opinión, incluso de manera apasionada. Aquí ustedes van a ver que algunos somos más apasionados Vamos que a otros. tratar de no pasar la raya, Aunque pero- a veces el pastor nos sorprende porque como que Acá se se puede torna- amar la gota, pero con respeto. se torna como con más respeto y apasionado, con ¿no? decencia. Yo miro esta rayita, Reniel, y yo digo, esta es una Exacto. frontera que no voy a pasar. Pero lo más importante es siempre respetar la opinión ajena, aun cuando no nos convenzan. Exactamente. Porque realmente no me convenciste. Yo creo que lo más importante aquí, independientemente de las discrepancias o contradicciones o que veamos el vaso medio lleno o medio vacío, es que estamos de acuerdo en una cosa,
queremos una Cuba libre Seguro. y democrática, donde no haya nadie preso por pensar diferente. Exactamente. Y a esa Cuba es la que estamos soñando y queremos soñarla con ustedes que son cubanos igual que nosotros. Exactamente. Somos de un mismo pueblo y queremos lo mismo al final, caballeros. Y desde aquí los estamos invitando a que compartan con nosotros, ya sea físicamente en todas las protestas que vamos a estar La próxima es el impulsando 24. desde aquí, En exactamente. 20 días los esperamos frente a la 24 guarida de febrero. a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y si no pueden acompañarnos físicamente, por favor, acompáñennos a través de todas nuestras plataformas digitales, que desde ahí estaremos exponiendo todo lo que desde aquí, desde Washington DC, estaremos haciendo por la libertad de nuestros presos políticos y por la justicia y democracia en nuestra Los que tierra. vayan pensando venir y que quieran llevar alguna Biblia o declaración universal, avísenme para ir con las cajas según la cantidad que me pidan. Así que en 20 Y, días. por supuesto, recuerden que este es un espacio importante. Washington DC es la capital de este país, por lo tanto, venir a traer nuestra causa, hacer nuestros reclamos hasta acá es muy importante. Y súmense también a nuestro podcast, como decía Reinier, usted también tiene aquí la oportunidad y el espacio para poder expresar sus opiniones y debatir. Compartan, como se dice en las redes. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales y siéntanse otro miembro más de esta sala de debate, que estaremos trayendo temas muy interesantes y además tendremos invitados muy especiales, diría yo. Los estamos llamando a ser cubanos en Washington DC. Aunque no vivan en Washington DC, pero pueden incidir en Washington DC. Pues yo Si creo puede, que- múdese para Washington Pues DC. yo creo Pues que la manera más coherente de terminar este primer podcast de cubanos en Washington DC, es de la misma forma que terminamos todas nuestras protestas, y es con una oración del pastor Mario Félix. Así Muchas que, gracias. pastor, adelante. Gracias, Reniel. No, el mérito no es para nada del pastor Mario Félix. Aquí de lo que se trata, y por eso te quiero felicitar, es de Dios, que tiene un lugar que es único y que, por cierto, aquellos que nos precedieron y que murieron en Cuba, en los paredones, gritando ¡Viva Cristo Rey!, Exactamente. pues nos dieron el ejemplo. Así mismo. Entonces, te felicito por esa manera de decidir que quieres terminar con una oración. Voy a hablar con el Dios Todopoderoso y voy a pedirle que nos ayude a irnos por encima de nosotros mismos para conseguir la libertad de Cuba. Voy a orar entonces. Dios Todopoderoso, te quiero pedir perdón porque los cubanos muchas veces no hemos hecho lo que hay que hacer o hemos dejado de hacer lo que hay que hacer. Tú eres el más interesado en la libertad de Cuba. Cuando te cuestionamos y te decimos, ¿por qué, Dios mío, por qué todavía hay una dictadura en Cuba? Lo estamos haciendo mal, porque te estamos cuestionando a ti, que lo has querido desde el día cero. La culpa es de nosotros. Te pedimos perdón y te rogamos que, contando contigo, pero haciendo nuestra parte, muy pronto tengamos una Cuba libre y que no tengamos que irnos a ninguna parte del mundo, porque en la propia tierra podamos nosotros cultivar y hacer florecer la libertad. Ayúdanos para que así sea. Danos la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, pero danos también la libertad de todos los cubanos, tanto de dentro como de fuera de Cuba, porque también muchas veces estamos fuera de Cuba y aún seguimos sin libertad. Te rogamos la libertad para Cuba y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.